En esta ocasión venimos a traerle uno de los programas más documentados sobre la vida y la muerte de este ídolo mexicano, Pedro Infante Cruz, basándonos en la reseña del libro del ídolo inmortal de José Ernesto Infante Quintanilla y la recopilación de más de 400 documentos sobre la trayectoria y la vida del histrión, así como todas las teorías alrededor de su fatídica muerte en un accidente aéreo. Esperando que este programa sea de su agrado, comienzo mi narrativa, no sin antes agradecerle a todos los miembros del canal y a las personas que nos dan la oportunidad de llegar a su casa. A más de medio siglo de su muerte, Pedro Infante no ha dejado de ser una de las leyendas que más atrapa la imaginación popular en nuestro país. Los prejuicios de la gente bien de los años 50, época en la que la burguesía mexicana lo veía como un ídolo de la muchedumbre. Sin embargo, el tiempo hizo su lento trabajo y el apaciguamiento de estas oleadas de antipatía, y ahora no es raro que incluso en estos exclusivos ambientes se acepte la simpatía irresistible y poseedora de una voz excepcional. Pedro Infante a toda ley, el mismo que a pesar de tantos años vive en la conciencia popular con un carácter de celebridad. Gracias, Pedro, por darnos tantas alegrías y ser un ejemplo de sencillez, pues incluso para las nuevas generaciones te has convertido en una presencia familiar en la que te reconocemos como uno de los representantes más auténticos de las raíces y con elevada mexicanidad. Pedro Infante fue la expresión cumplida de un sueño de la provincia mexicana de inicios del siglo XX, que encumbró una personalidad irrepetible. Aún hoy, la vitalidad y la alegría que transmite a través de sus personajes cinematográficos y los inigualables matices de su voz han hecho que la mayoría del público encuentre en él virtudes y efectos que hacen llevaderas las dificultades cotidianas y por el momento han fortalecido la esperanza de muchos para triunfar y salir adelante. Una época entrañable en la historia de la cultura popular y sin embargo dio inicio a la leyenda de una de las más grandes figuras artísticas de México. En la radiodifusora nacional independiente de las transmisiones dedicadas a Pedro Infante y su música, la catalogan en la Ciudad de México como un magnífico programa conducido por Arturo Cortés, que tuvo un elevadísimo rating y que ha sido considerado el mayor en permanencia en todo el mundo, pues se mantuvo al aire ininterrumpidamente durante medio siglo, de 8 a 9 de la mañana y de 22 a 23 horas, lo que significa más de 21,000 programas continuos por la frecuencia 1410 AM, todo un récord mundial. Desafortunadamente, en enero del año del 2013, este increíble récord de casi 60 años fue cancelado cuando la estación de radio retiró la hora de Pedro Infante. En Mazatlán, Sinaloa, en la calle Constitución número 88, existe una casa que es una de las referencias más entrañables para los lugareños. Y es que precisamente en ese domicilio, después de 9 años de matrimonio, don Delfino Infante García y doña María del Refugio Cruz Aranda fueron los felices padres de quienes con el tiempo habría de ser una de las más grandes figuras del espectáculo mexicano. Como constancia de este hecho, existe una placa conmemorativa que señala homenaje de sus paisanos mazatlecos al ídolo Pedro Infante Cruz, que nació el 18 de noviembre de 1917. 15 días después del nacimiento, la familia Infante Cruz cambió su domicilio a la calle de Camichín, número 508, ahora calle Carvajal, a tan solo media cuadra del anterior, por lo que al registro del recién nacido en el acta se asentó que este era su domicilio. Aquí cabe señalar que aunque nació en Mazatlán, él mismo pregona ser originario de Guamúchil. En la actualidad es casa que es habitada por la familia Arteaga Cervantes. Aunque no es el único lugar donde se recuerda a Pedro, también en el Malecón, por la zona de las Olas Altas, que se encuentra una estatua suya donde aparece como oficial de tránsito en una motocicleta, justo como en la cinta de A Toda Máquina. Este monumento fue inaugurado en abril del año del 2024.
Aunque la familia Infante Cruz permaneció por algún tiempo en Mazatlán, a principios de 1919, don Delfino obtuvo la oportunidad de trabajar con mejores condiciones y junto con su familia fijó su residencia en Guasave, lugar donde dio clases particulares de música y tocó en la orquesta de la ciudad. Más tarde, durante los primeros meses en 1920, se trasladaron a Rosario, Sinaloa. Esto aconteció cuando Pedro era un niño de tan solo 3 años de edad. Pedro fue el tercero de 15 hermanos, de los cuales sobrevivieron solamente 9. El origen del nacimiento es de la siguiente forma: María del Rosario, Ángel, Pedro, María Carmela, María Concepción, José Delfino, María Consuelo, María del Refugio y María del Socorro. Resulta interesante advertir que todas sus hermanas tienen el nombre de María, lo cual nos confirma que la familia Infante Cruz era muy apegada a las tradiciones religiosas de la época. Los padres de don Delfino fueron Eleno Infante y Sinforina García, y por otro lado, era Doña Refugio y Domingo Cruz y Catalina Aranda. Sus abuelitos Domingo se dedicaban a hacer velas, así como trabajos de carpintería, y en sus ratos de ocio departían con las muchachas de la localidad. Alegre afición que terminó por darle una reconocida fama de enamorado. Don Delfino cubría el sustento diario con todos sus ingresos como maestro de música y como integrante de algunas orquestas o bandas musicales. Doña Refugio también contribuía para el gasto de la familia haciendo labores de costura. De hecho, mucha de la ropa que utilizó su hijo Pedro, ya sea en la vida diaria o en los escenarios, fue confeccionada por ella. En 1926, la familia se estableció en Guamúchil. Pedro contaba entonces con tan solo 8 años de edad. Terminó sus estudios primarios de 3º y 4º grado, y fue su propio hermano Ángel quien lo inscribió en una escuela llamada Benito Juárez, de la que era director en aquella época. Pedro, a finales de los 20, era ya uno de los mayores, razón por la cual en determinados momentos tenía que hacerse cargo de sus hermanos más pequeños. Una tarea que cumplía con agrado, pero que también le hacía pasar grandes apuros cuando en la cartelera del único cine de Guamúchil se anunciaba alguna de las nuevas películas, sobre todo si era de vaqueros, y más aún si se trataba de una de las cintas de Tom Mix, que fue el héroe favorito del histrión. A los 9 años buscó sus primeros ingresos para contribuir a los gastos familiares. Pedro desde muy pequeño tuvo una mística filantropía que puede resumirse en 3 palabras: el don para ayudar. Sus primeros trabajos fueron como ayudante y hacía de todo, con la familia de don Eduardo Angulo, cuya casa se encontraba frente a la estación de ferrocarril. Precisamente, Carlos Angulo aparece con Pedro en una fotografía escolar de 3er año de primaria. Más tarde fue un empleado de un importante negocio de productos agrícolas denominado Casa Melchor, situado también cerca de la estación de Guamúchil. Ya casi en su adolescencia y a principios de la década de los años 30, trabajó en la carpintería de don Jerónimo Bustillos, lugar donde consolidó los conocimientos de este oficio, en el cual lo habían iniciado con su abuelo materno, Domingo Cruz, actividad que nunca dejó de practicar y de la que siempre se sintió orgulloso. Me encanta aprender el oficio de Jesucristo, decía. Pedro resulta tan hábil que él mismo se construyó su primera guitarra. Persuadió a Jesús Chuy, hijo de don Jerónimo, para que también hiciera una y lo animó a incorporarse a las actividades musicales. En muchas de sus presentaciones, Pedro acreditaba a Chuy Bustillos como el autor de la canción de Cartas Eufemia, aunque en el registro oficial de la disquera Peerless, el crédito es para Rubén Fuentes y Rubén Méndez. Pedro desde su adolescencia fue un muy buen conocedor de la música, logrando dominar en poco tiempo instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. El legado de su padre fue fundamental en el caso. Don Delfino era un experimentado músico profesional. Félix Quintana fue quien le enseñó las primeras canciones en guitarra a Pedro. El Güero Román, famoso entre la palomilla de Guamúchil, también lo alentó a estudiar y practicar guitarra. Y otro amigo leal y simpático era el Güero Venustiano Gaxiola, quien era el propietario de la guarachería
Enseñó a Pedro el oficio de peluquero y una vez que éste dominó el asunto se dedicó a cortar el cabello en su casa, obteniendo un ingreso complementario para el gasto familiar y personal. En sus inicios, era tal su deseo de perfeccionar sus conocimientos sobre la música que buscaba quien lo ayudara a estudiar y a practicar. Así consolidó su amistad con don Carlos R. Hubbard, quien le dio clases de guitarra de manera más profesional, por lo que era frecuente verlo en el Rosario, en la calle 22 de diciembre, en el domicilio de su amigo, el mismo que con el tiempo llegaría a ser director de la estación radiodifusora XCHW. Ángel Infante nació el 1 de octubre de 1914 en Acaponeta, Nayarit. Desde siempre constituyó un importante apoyo para Pedro, incluso en su posterior arribo a la Ciudad de México. Pero Ángel llegó primero, incorporándose a la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas de aquel entonces. Una vez iniciados los éxitos, Pedro invitó a su hermano Ángel en agosto de 1948 a trabajar con él en la película de Los Tres Huastecos, donde lo dobló en el papel de sacerdote y a partir de entonces, don Ángel ingresó al ambiente artístico como prometedor actor y cantante. Filmó varias películas en el papel estelar y otras compartiendo cartelera con su hermano, como por ejemplo Por ellas aunque mal paguen, Los Gavilanes y Martín Corona y ATM. Ángel Infante fallece el 15 de diciembre de 1987 a los 73 años de edad. José Delfino Infante Cruz nació el 7 de octubre de 1924. Fue ciclista, fisicoculturista y en los años 40 fue socio fundador del Club Deportivo Pedal y Fibra en Mazatlán. Pepe representó para su hermano Pedro no solamente un compañero en las grandes tareas, sino también un apoyo constante en los asuntos personales, logísticos e incluso en los que involucraba su propia seguridad. La presentación de Pedro Infante en la Plaza de Toros México, por ejemplo, rebasaba más de las 50,000 personas, así como también su inolvidable actuación de Pedro y Jorge Negrete en el Teatro Lírico, que literalmente paralizaba el centro histórico de la capital. Era entonces cuando Pepe, en todo momento, estaba al pendiente de su hermano. Estas historias en la presentación del Teatro Lírico fueron de octubre a diciembre de 1952, con la finalidad de promover la película que se llamaba Dos tipos de cuidado, que se estrenaría en noviembre del mismo año. Gracias a su gran parecido físico, lo dobló en algunas escenas de alto riesgo, en particular después del accidente de mayo de 1949. Además, fue quien representó a Pedro Infante en la película sobre su vida rodada en 1961, La vida de Pedro Infante. A principios de los años 30, cuando Pedro apenas era un adolescente, aunque ya con sólidos conocimientos musicales, fue invitado por parte de su padre a ingresar a la orquesta La Rabia, donde tocó distintos instrumentos, en especial la guitarra y la batería. Don Delfino era el director y con este grupo solía amenizar algunos lugares en Guamúchil. Los fines de semana se trasladaban a Rosario, donde también padre e hijo realizaban agradables jornadas en la Orquesta de los Borregos, que gozaba de gran popularidad por los hermosos rumbos de Sinaloa. Apenas iniciaba el año de 1934, cuando nuevamente la familia Infante Cruz decidió cambiar de domicilio. Esta vez a Guasave, donde Delfino había conseguido la dirección musical de la orquesta de Luis Ibarra. Pedro se dedicó a tocar entonces tanto la batería como el violín. Ese mismo año, cuando Pedro contaba con apenas 17 años, iniciaron para él Las penas y las dichas de amor. En aquel entonces Pedro era un joven. En algún momento las circunstancias le fueron propias e inició una relación formal con la señorita Guadalupe Márquez, bella joven de tez clara, cabello ondulado y ojos negros, a quien la postura y la plática agradaban a Pedro y lo habrían terminado conquistando. Pero salió a escena un inesperado rival, un tal Rodríguez. El tipo era muy violento y durante un baile en el pueblo no dudó en hacerse presente junto a 5 pistoleros para resolver aquel asunto de manera brutal. Apartó a Pedro de Lupita Márquez, lo amenazó de muerte frente a todos los presentes y entre gritos y empujones se robó a la dama. Se sabe que después de algunos meses, Lupita y Rodríguez terminaron casándose. Pedro inició su romance con la señorita Guadalupe López, el cual tuvo su origen en un avasallador amor a primera vista.
Con el tiempo, aquellas tiernas miradas tuvieron un fruto, el nacimiento de Guadalupe Infante López, su primer hija. Así que desde muy joven tuvo que asumir la responsabilidad de sostener a su familia. Cabe mencionar que Guadalupe López era la vecina de Pedro Infante. En 1937 fue contratado como director por el mejor grupo musical de Sinaloa. Se trataba de la Orquesta Estrella. Pedro puso sus condiciones que también contrataran a su padre como ejecutante de este contrato. La petición fue atendida y la familia Infante Cruz se mudó esta vez a Culiacán, a una casita en la calle de Juan Carrasco, esquina de 2 de abril. En esta ciudad coincidieron con su hermana Rosario, la mayor, quien a raíz de su matrimonio con el fotógrafo Guillermo López Castro residía en este lugar. Las actividades constantes hicieron que su prestigio como músico aumentara por una buena parte de Sinaloa. Y por eso Guillermo López Castro buscó a un íntimo amigo llamado Ismael Medina, propietario de las farmacias económicas, y le puso de patrocinador el debut de su cuñado en una estación de radio, en la WEBL, La Voz de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, en la que tenía un programa diario donde promocionaba su negocio. Precisamente, a través de la radio de Culiacán, María Luisa León Rosas escuchó por primera vez a Pedro, pero no fue sino hasta el 30 de mayo de 1937 cuando finalmente se conocieron en una fiesta en la que formaba parte de la Orquesta de la Estrella y él interpretó varias canciones. Fue un día trascendente para ambos, ya que desde esa fecha surgió una atracción que no tardaría en convertirse en un noviazgo que culminaría en un matrimonio. María Luisa era 5 años mayor. Ella, en la toma de decisiones, sobre todo en lo relacionado a la carrera artística de Pedro, estaba presente, pues estaba convencida de que si aplicaba más el estudio formal y el trabajo conquistaría la capital. Ella siempre representó un apoyo importante y mantuvieron una firme relación muy sui generis, si lo quieren ver así, pero cordial y respetuosa incluso durante el distanciamiento que vendría después. Durante la época en la que buscaba consolidarse como músico en Culiacán, finalmente escuchó los consejos de algunas amistades y de María Luisa, y decidió aventurarse e intentar hacer una carrera como cantante en la capital, y así aumentar también su preparación musical. Así que en mayo de 1939 ambos se trasladaron a la Ciudad de México, instalándose por algunos días en la calle del Ayuntamiento número 41, en pleno centro de la ciudad, muy cerca del XCW y de la XCB. Su arribo a la capital ocurre precisamente a punto de iniciar la década de los años 40, cuando el crecimiento urbano empezaba a hacerse sentir un dinamismo, pero recordemos también que en 1940 la población del Distrito Federal era de apenas tan solo 1.750.000 habitantes. Sin duda la bohemia imperaba en los cafés del centro de la ciudad, así como el hermoso entorno, construyendo las condiciones ideales para que una persona como Pedro pudiera desarrollar sus cualidades artísticas, y siempre, desde el primer instante, se sintieron gratamente acogidos por la antigua ciudad de los Palacios, una ciudad en la que aún no se perdía la dimensión humana y resultaba agradable un lento paseo por la Alameda o por la Avenida de Reforma, Juárez o el bosque de Chapultepec, Xochimilco o el bosque de Tlalpan, el desierto de los Leones o Coyoacán. El 19 de junio de 1939 formalizarían su relación mediante el matrimonio civil, y como dato curioso, se asienta que María Luisa es un año menor que él, lo cual no es verdad. Pero después del 1 de julio de ese mismo año se casarían por la iglesia en la Catedral Metropolitana. En esos momentos ya habían cambiado su domicilio a la calle de Abraham González número 110. Los primeros meses en el Distrito Federal fueron bastante difíciles y de seguro hubo momentos en los que tuvo el deseo de regresar a su tierra. Afortunadamente no lo hizo. Pero la entereza de María Luisa y la determinación del mismo fueron elementos claves para conseguir el anhelado triunfo. En la esquina de Buen Tono y el ayuntamiento aún existía el Café de Florencia, en la que eran asiduos comensales, donde la comida corrida incluía sopa, arroz, guisado y postre, por el módico precio de 50 centavos.
Eran los años de los famosos modelos del desarrollo estabilizador y la palabra inflación aún no era familiar en nuestro lenguaje. ¿Te acuerdas de esa vieja canción de Pedro donde decía: mira, Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz? ¡Qué nostalgia de nuestros tiempos preinflacionarios! A inicios de 1940, Pedro conoce al ingeniero Luis Ugalte, responsable del sonido de XCB, quien le ayudaría a conseguir una presentación en el programa de esa emisora. El director artístico era don Julio Morán, quien fijó una fecha para hacer la audición. En esa oportunidad, Pedro interpretó Consentida, de Núñez de Borbón. Su enorme nerviosismo le jugó una mala pasada y no resultó lo que él había deseado. No obstante, el director encontró aspectos interesantes en la calidez de su voz, así que le dio otra cita. Don Julio Morán estimó que estaría frente a un buen prospecto y después de una semana tuvo su otra oportunidad, interpretando ahora de manera irreprochable Nocturnal, de José Sabré Marroquín y José Mujica, acompañado al piano por Guillermo Álvarez. Su debut en la XCB ocurrió al día siguiente de las pruebas. De ahí surgió el compromiso de cantar 3 veces por semana. Era el principio de la leyenda. Sus programas se transmitían desde el estudio de José Iturbide, donde se cantaba acompañado del piano de Ernesto Belloc. Después pasó al estudio de Juventino Rosas, un recinto con mayor capacidad que le daba al cantante la mayor oportunidad de entrar en contacto directo con el público. Antes de probar suerte en esta emisora, lo hizo en la Catedral de Radio en México, la XCW. En esa oportunidad, Amado C. Guzmán, director musical de la estación, lo escuchó cantar Guajirita, de Bernardo San Cristóbal, y sin prodigiarle gran atención e incluso sin dejarlo terminar, le comentó que mejor se regresara a su estado natal. ¡Qué error había cometido! Se aferró con más tenacidad a su propósito y años después regresaría a la W en un plan triunfal y rompiendo récords de audiencia. En ese mismo año participó en un concurso de aficionados en el Teatro Colonial, ubicado en la calle de Izazaga, a escasos metros del eje central, a unos pasos del Hotel Virreyes. En este evento, el premio, el primer lugar, constituía en un traje de charro, y después de interpretar Vereda Tropical con pleno dominio de sus facultades, el galardón fue para él, y se le entregó nada más y nada menos que Jesús Martín Palillo y Los Quicaros. También en 1939, Pedro realizó sus primeras participaciones fílmicas. La primera fue en Un burro, 3 baturros. Más tarde, un cortometraje donde se llamaba Puedes irte de mí, donde aparece conduciendo una orquesta bajo la dirección de Luis Manríquez y la música de Agustín Lara. La cinta fue rodada en Los Cocoteros, un prestigiado centro nocturno de aquel entonces, ubicado en la avenida Oaxaca a poca distancia del actual Metro Insurgentes. Cabe mencionar como anécdota interesante que en este cortometraje trabajó con un extra, un entrañable amigo de Pedro. Así es, Luis Aguilar. Después siguió otro cortometraje, El Organillero, también con música de Agustín Lara y dirigido por José Benavides. En 1941, de nuevo, el ingeniero Ugalde, con quien sostuvo una sincera y sólida amistad, lo ayuda y consigue que le den un contrato en la XCD, donde se prorroga por 1 año más. Asimismo, el cronista deportivo Julio Sotelo, quien también era representante artístico, lo introdujo a la vida nocturna capitalina. Esto le valió ser contratado como crooner en el Wiki Wiki, uno de los lugares de moda, el cual se encontraba en Avenida Reforma número 13. Este famoso centro nocturno se caracterizaba por ser el más grande, alegre y bohemio, donde cada noche se disfrutaba de una gran velada. En todo caso, en 1935, año de su inauguración hasta 1965 en el que fue cerrado, fue uno de los mejores lugares de la vida nocturna capitalina. Otros también de gran prestigio era el Salón Maya o el Tap Room del Hotel Reforma. El Wiki Wiki reunía variedades extraídas de los teatros Follies, Líricos y Margos, donde participaban orquestas afroantillanas como las de Arturo Núñez,
Así que en este ambiente noctámbulo comenzó a consolidarse la vida artística del ídolo. Sus éxitos en este centro nocturno eran continuos. Después de Wiki Wiki, Enrique Serna Martínez, entonces presidente del Consejo Nacional de la Industria de la Radiodifusión, lo contrató para trabajar en Tampico, en la estación XES. Esta es una de las oportunidades en donde considera que es su primera gira artística de Pedro Infante, aunque la gira también comprendió ciudades como Mante, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y la ciudad de Victoria, y en los últimos acudió como invitado a la recién inauguración de la XCBJ. A su regreso al Distrito Federal, la XCB le mejoró circunstancialmente el sueldo debido a los altos índices de audiencia que tenían sus presentaciones. Y en esa época de nuevo cambia de domicilio, ahora se cambia a la calle Ernesto Pugibet número 74, lugar en el que entabló una gran amistad con la familia Montoya Harkin, que vivían al lado. Un sólido efecto que llevó a Pedro y a María Luisa a ser padrinos de comunión del pequeño Adolfo Montoya. Incluso al morir Pedro, María Luisa León puso en manos de su ahijado Adolfo múltiples asuntos personales que requerían asesoría legal, pues en ese entonces el joven Montoya era pasante ya de derecho. Pero volvamos a los 40. Porque estos tiempos, sus amigos y sus paisanos, por ejemplo, Alfonso Rodríguez, mesero del Hotel Reforma, lo invita en 2 ocasiones a lujosas cenas en el Salón Maya, lo que más tarde se llamaría Salón Ciros. De este elegante hotel, con el objeto de que Pedro fuera escuchado por los dueños del lugar y buscara las posibilidades de algún tipo de contrato. En la primera ocasión no ocurrió nada, sin embargo, en la segunda ocasión, casualmente se encontraba entre los comensales Rico Pani, importante accionista del hotel, que intervino con Alfonso Rodríguez y le solicitó al anunciador Ignacio Corral que invitara a su amigo al escenario. Así que Pedro interpretó El amor de mi bollo. Y tras escucharlo, el señor Pani no tardó en ofrecerle un atractivo contrato con un sueldo que, sumado a la radiodifusora y a otras actuaciones, le permitían vivir holgadamente. Ya con un sitio asegurado en el Hotel Reforma, vuelve a entablar pláticas con los productores Eduardo de Quevedo y Luis Manríquez, quienes lo contratarían para filmar La Feria de las Flores, Jesucita en Chihuahua y La Razón de la Culpa. El 24 de junio de 1942 comenzó el rodaje de La Feria de las Flores, cinta en la que tuvo el papel coestelar alternando con Antonio Badú y María Luisa Sea y Fernando de Fernández, compañeros que lo apadrinaron y con quienes llevó una sincera amistad. Y decían que a pesar de su inevitable novatez, proyectó naturalidad, presencia y una simpatía innata. Eso dio origen a más contratos y agotadores jornadas de trabajo que incluían radio, discos, teatro, revistas, cine y tareas que enfrentó con disciplina y responsabilidad. Poco después, en el mismo Hotel Reforma, trabajó en el centro nocturno Tap Room, donde dirigió y cantó con la prestigiosa orquesta Roof Garden, sus temas musicales que en esas ocasiones eran la canción The Stardust, la cual en aquellos tiempos, en medio de la Segunda Guerra Mundial, era un éxito de Frank Sinatra. A fines de 1942, nuevamente cambió de domicilio a un departamento en la Avenida Reforma, muy cerca del Hotel Reforma y en general del centro histórico. Pedro se consolidaba en ese momento como un talentoso crooner. Se puede afirmar que los inicios de la consolidación artística de Pedro Infante ocurrieron en el año de 1943. En esa época, México avanzaba en una industrialización bajo la dirección del presidente Manuel Ávila Camacho. Después de 4 intensos años en la Ciudad de México, Pedro empezó a recoger los frutos de su ánimo tenaz. Se multiplicaron las giras y su nombre era plenamente conocido en las principales ciudades del país. Don Guillermo Kornhauser, director de discos de Peerless, quien, enterado de sus triunfos tanto en el interior de la República como en los centros nocturnos de moda de la capital, le ofreció un contrato de exclusividad. Tiempo después, el 29 de octubre de 1943, grababa para esta firma su primer disco, donde incluía los temas de El Durazno y El Soldado Raso. Sobre esto es importante mencionar que en ocasiones se ha sostenido que la primera canción grabada por el Peerless fue el Vals de Mañana,
Lo que en realidad ocurrió fue que esta grabación se realizó tan solo 6 días después de que los temas antes mencionados se grabaran. Así que el 5 de noviembre del mismo año, hecho que ha dado pie a la confusión. Sin embargo, esto no era la primera experiencia discográfica, porque poco antes había grabado los boleros de Guajirita y Te Estoy Queriendo para la RCA, disquera con la que no llegó a ningún tipo de acuerdo satisfactorio. El haber conocido a don Guillermo Kornhauser también trajo consigo un cambio muy importante, ya que además de los boleros, se les sugirió abordar las canciones rancheras. Indudablemente enriquecían el género. La canción del Durazno se incluyó en la película de Mexicanos al Grito de Guerra. Por su parte, Soldado Raso fue una de las canciones muy a tono con la época donde la Segunda Guerra Mundial era la principal preocupación del mundo. En este marco de arrebato bélico y nacionalismo acendrado, Mexicanos al Grito de Guerra resultó un alimento movilizador, una alerta de tiempos de guerra. En 1943 filmaba Arriba las mujeres, Cuando habla el corazón y El ametralladora. Continuación de la película de Ay Jalisco no te rajes, firmada por Jorge Negrete, en la cual se narra la vida de un pistolero, el Remingón, personaje de la vida real, película dirigida por el jalisciense Aurelio Robles Castillo, en la cual los productores quisieron hacer de Pedro una copia de Jorge Negrete. Más tarde filmaría la ya mencionada Mexicanos al Grito de Guerra y Viva mi desgracia. En esta última cinta comparte estelares con una de las actrices más hermosas del cine nacional, María Antonieta Pons, quien protagonizó a la distinguida Carolina y Pedro el ranchero Ramón Pineda. La canción y tema de la película tuvo un arreglo espectacular de Manuel Esperón. El tema fue grabado hasta 1945 y constituyó su primer récord de ventas. Con esta cinta establece su primer encuentro con los hermanos Rodríguez y su trato con Roberto y sobre todo con Ismael. Inició una espectacular amistad e infinidad de películas venideras. A inicio de 1944, con el motivo de la celebración del tercer aniversario de la XCMR, don Enrique Serna lo contrata para actuar en Monterrey. En esa ocasión, acostumbrado a hospedarse en el Hotel Génova, ahora es la Quinta Avenida, o bien el Hotel Colonial, o en el Hotel Monterrey. Le gustaban además caminar por la calzada de Madero y por toda la zona circundante a lo que es ahora la Macroplaza o la Zona Rosa. Su primera presentación fue el 19 de enero de 1944 en el Cinema Palacios, acompañado por Mercedes Caraza. El éxito fue arrollador. Y en esta ocasión, su innegable don de gente le permitió hacer grandes amigos como por ejemplo Eulaulo González, alias El Piporro, y Plinino Espinosa, uno de los locutores más reconocidos en Monterrey. Aquí cabe recordar que la radio mexicana tuvo su origen precisamente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 9 de octubre de 1921. Cuando la estación del ingeniero Constantino de Tarnava inició actividades regulares con un programa basado en difundir música, publicidad del establecimiento de la ciudad. En ese año, Pedro abandona el departamento que tenía en la Avenida Reforma y renta una finca en la calle de Xola número 805, en la Colonia del Valle. Un amplio predio que en la actualidad se encuentra una clínica del Seguro Social. En lo relativo a la música, las siguientes canciones pertenecen a la época de Mi Changuita, Noche Plateada y Mi Patria es Primero, tema compuesto por Manuel Esperón y Ernesto Cortázar. Y en cuanto al cine, solamente protagonizó Escándalo de Estrellas, donde fue dirigida por primera vez Ismael Rodríguez, y es imposible no mencionar que en sus primeros años como intérprete fueron fundamentales las recomendaciones y las técnicas de vocalización que le indicaba el maestro Manuel Esperón. Estas fueron las que a la larga terminarían por configurar los agradables matices de su inigualable voz. En 1945, Pedro adquiere lo que sería su primera propiedad en la calle de Repsamen número 728 en la Colonia del Valle. Estos cambios de residencia eran el resultado de su creciente éxito y el consecuente incremento de su fortuna personal. En la actualidad, esta casa es habitada por una familia
de la señora María Luisa León. Estuvo por 7 meses en los escenarios estadounidenses y en ese entonces cuando aparece la primera representación del cantante Carlos Amador, como lo relataría más tarde Ismael Rodríguez al recordar de tajante forma la afirmación de Pedro: mira, en la vida me gusta actuar y cantar, pero hay algo que prefiero sobre todo: volar. Si quieres romper el contrato, rómpelo, porque no voy a dejar de hacerlo. Y ahora sí que lo mandó a volar. En los procesos de estas actividades alcanzó a ser capitán de piloto aviador. Su matrícula fue la CCP 447P-P. En el año de esta referencia, sus prácticas de pilotaje las realizaba con el maestro Julián Villarreal. En este caso, sus amigos y grandes charros mexicanos como Manuel y Emilio Lara fueron quienes lo instruyeron para que llegara a ser un buen jinete. Como por ejemplo, estos están algunas escenas que aparecen en la película de la Oveja Negra, donde hacía complicadas suertes con la famosa yegua Cancia, ¿se acuerdan? Propiedad de don Manuel Ávila Camacho. No obstante, también se daban espacio para seguir practicando sus conocimientos sobre carpintería y ebanistería, así como para ejercitarse físicamente. Pero ¿qué impulsó, o quizás fue la nostalgia hacia Pedro de la práctica del oficio de la carpintería, el recuerdo de su abuelo don Domingo, o su natural identificación con el pueblo? La carpintería se arraigó en él desde su infancia y jamás la dejaría. En 1945 surgió un trío que habría de darle al cine mexicano sus más legítimos representantes populares, interpretado por Pedro Infante, Blanca Estela Pavón e Ismael Rodríguez. Independientemente de lo anterior, la sola mancuerna de Infante y Rodríguez resultó ser muy beneficiosa para ambos y de enorme trascendencia para la cultura popular mexicana. En los inicios de 1945 ya se filmaba Cuando lloran los valientes, la historia del famoso Agapito Treviño y del simpatiquísimo niño Pepe el Pilonillo. Esta película fue filmada en los escenarios de Nuevo León, en el municipio de San Nicolás de las Garzas. En ella interpreta Mi lindo Monterrey. En esta época grababa también Sobre las olas, uno de los temas populares más famosos en el mundo, Cielito lindo. Capítulo aparte que lo constituye como Viva mi desgracia, tema original de la cinta del mismo nombre, el cual fue todo un suceso radiofónico. Así que en noviembre de ese mismo año, contratado por el empresario Luis Jorge Palomeque, realizaron importantes presentaciones en la Plaza de Toros en la ciudad de Mérida e inicia su acendrado cariño por esta hermosa ciudad de Yucatán, precisamente el 20 de noviembre que abrió la plaza. En 1946 se filma Si me han de matar mañana, compartiendo estelares con Sofía Álvarez, Nelly Montiel y René Cardona. Y dos de las cintas ya clásicas dentro del género, Los Tres García y Vuelven los García, compartiendo estelares con Víctor Manuel Mendoza, Abel Salazar, Marga López, la famosa abuelita del cine mexicano, doña Sara García. A raíz de su interpretación de la canción de Mi Cariñito, de su tocayo Pedro Urbimalas y el arreglo musical de Manuel Esperón, el tema se vuelve emblemático y desde entonces es utilizado tradicionalmente en las serenatas a las madres y a las abuelitas. En Los Tres García se encuentra el vigor y la gracia y la naturalidad del cine mexicano que no volverá a tener. Además refleja la idiosincrasia nacional que constituye interesantes cuadros de la época. En esta cinta, Ismael Rodríguez hace 3 tipos psicológicos de cada uno de los García. Uno es Catrín, próspero, elegante, negociante y usurero. El otro, Luis Manuel García, que es Víctor Manuel Mendoza. Y luego es José Luis García, que es Abel Salazar, que es orgulloso, soberbio, se conforma con ganar poco por su cuenta, no quiere recibir dinero de su padre. Y antes de regalar su trabajo a los demás, no lo acepta. Y después viene Luis Antonio García, que es Pedro Infante. Es el tenorio del pueblo, el mujeriego, el tramposo, el mal hablado, el borracho, el sentimental, el coleccionista de aretes de sus conquistas amorosas como botín de sus victorias. Aquí Rodríguez avisora la técnica ideal para que Infante improvise porque es una fuerza de la naturaleza. Y así que se vuelve un éxito de taquilla y en 1947
es contratado por corta temporada para presentarse en el Teatro Fullis. Es el mismo con el que en el tiempo se convertiría en el Salón Tropicana, que está a un costado del sur de la Plaza Garibaldi, donde también actuaba la guapa bailarina y actriz que se llama Lupita Torrentera Blavot, quien ya había participado en la cinta de Historias de un Gran Amor. Esta la interpretaría con Jorge Negrete y Gloria Marín en 1942, así que Lupita interpretó a Gloria y Narciso Busqueta a Jorge, un par de niños enamorados. Así que 2 años después, en 1944, trabajó al lado del gran comediante Manuel Medel en la cinta de La vida inútil de Pito Pérez. Para Pedro, ella sería el segundo gran amor de su vida. Evidentemente, su situación sentimental empezaba a complicarse. Sumado al anterior, el 14 de febrero de 1947 nace Dora Luisa, hija de la hermana de Carmela, quien además de tener la responsabilidad de sus otros hijos Rosario, María Asunción, Rafael Antonio y Alfredo, pasaba por momentos difíciles. Ante esto, Pedro acude a brindarle su apoyo, recomendándole irse a vivir un tiempo con doña Cuca, su mamá, y de paso le pide que le permita hacerse cargo de su sobrina recién nacida. María Luisa León, quien guardaba excelentes relaciones con la familia Infante Cruz, vio con gusto esta posibilidad, ya que ella, a pesar de varios tratamientos, nunca pudo ser mamá. Y finalmente, Dora Luz es registrada como la hija de ambos, poniéndole por nombre definitivo Dora Luisa. Representó una mayor cercanía con la familia Infante Cruz. Cuando contaba con 1 año de edad, Dora Luisa apareció en una película que se llamaba Angelitos Negros, en una escena donde es cargada por Piedad Casañas, quien con el tiempo también le daría a Pedro otro hijo que se llamaría Cruz Infante. Tanto Dora Luisa como Cruz culminaron sus vidas de manera trágica y en lamentables accidentes automovilísticos. Uno falleció en 1974 y el otro 13 años después, en 1987. Como se mencionó, Pedro también mantuvo un sólido romance con Lupita Torrentera Blavot. De esta relación hubieron 3 hijos. Graciela Margarita, quien nació el 26 de septiembre de 1947, falleciendo en enero del siguiente año, tragedia que significó para ambos un muy duro golpe. No obstante, vinieron después Pedrito y su consentida y adorada Lupita, hijos a los que amó hasta el final de sus días. Durante enero y febrero, dirigido por Joaquín Pardavé, se filmaron 2 películas, La Barca de Oro y Soy Charro de Rancho Grande, acompañado por 2 estrellas de cine internacional, Sofía Álvarez y René Cardona. En la primera, Sofía Álvarez le da vida a Chabela Vargas, una machorra que a punto de pistola conquista a un amigo de la infancia, que era Lorenzo, interpretado por Pedro Infante. Y en la segunda, Pedro es Paco Aldama, un charro que viajaba a la gran capital a competir y a vencer a unos charros en toda la república y regresar a su pueblo victorioso apenas el tiempo para poder recuperar a su novia, Sofía Álvarez, que estaba a punto de casarse con el dueño de la hacienda, René Cardona. A mediados de 1947, después de una exitosa gira por el sur de Texas, regresa de visita a Culiacán. Con ese propósito, su amigo, sobre todo Carlos Rodríguez, le organizaba algunos festejos y en esas reuniones vuelve a cantar y a tocar la batería con la Orquesta Estrella, que era el grupo Popov de Culiacán. Cabe subrayar que en este tipo de celebraciones lo que interesaba era la convivencia con los familiares y con sus amigos, porque hay que recordar que, al contrario de lo que se pudiera imaginar, Pedro Infante no tomaba. Se la pasaba con una copa de vino o una copa de whisky toda la velada. Sus experiencias provenían de haber vivido desde su adolescencia dentro de los bohemias de los músicos, en largas jornadas nocturnas donde la copa era el santo grial y seña de fraternidad. Era amante de las bromas y con dotes naturales de imitador, frecuentemente guaseaba con sus compañeros cuando algunos de ellos se excedían en los tragos. Ese mismo año cumple uno de sus mayores anhelos, tener su propia avioneta, en la que después de una rápida capacitación y certificación, empezaría a trasladarse para cumplir sus compromisos artísticos en diferentes lugares de la República. Así que a principios de 1947 inicia el rodaje de la película más vista por el público mexicano, Nosotros los Pobres.
Al finalizar el año, trabaja con su queridísima compañera Marga López en Cartas Marcadas. Conoce a Antonio Matuc y a Selem Tame, hombres de empresas con quien más adelante tendría importante relación de negocios. Así que Matuc en la producción de películas y Tame en asuntos inmobiliarios y la venta de automóviles nacionales e importados. En el aspecto musical, realiza algunas grabaciones como Maldita sea mi suerte, Mi consentida y Mi cariñito, tema del que ya hemos hablado. A fines de 1947, ya como piloto se traslada de Guasave para cumplir con un compromiso. En esta ocasión iba acompañado de músicos, amigos y paisanos. Fausto Miller, Enrique Carrión, Enrique Alonso, Félix Quintana, que formaban el Cuarteto Metropolitano. Y después de su actuación, Pedro decidió regresarse de inmediato sin esperar siquiera que amaneciera. Y le pidió a su querido amigo Ignacio Bojorges que con sus vehículos iluminaran el camino para intentar despegar. El esfuerzo resultó insuficiente y la poca visibilidad ocasionó que se saliera de la improvisada pista de terracería y el avión dio algunas volteretas desmantelándose casi por completo. Pero por fortuna todos salieron casi ilesos, simplemente Pedro solamente tenía una herida en la barba, quedándole como recuerdo una pequeña cicatriz en el lado izquierdo del mentón. Así que en 1948 adquiere una casa ubicada en la calle de Sierra Vista número 169, esquina con Pernambuco en la colonia Lindavista, con el fin de traer a sus padres a residir en el Distrito Federal. El 25 de marzo de 1948 se estrena en el Cine Colonial la película de Nosotros los Pobres, y surge el famoso carpintero Pepe el Toro. En la encarnación virtuosa de la vecindad, el estereotipo, que es el arquetipo, y la inversa del noble, del hijo amoroso, del honesto, del trabajador, del simpático, del mexicano, hasta las cachas creyendo que por Dios es el primer amigo del alma. Pepe el Toro es así, porque ni modo, ya estaba escrito, pobre es nacer víctima, y debía de ser Pepe Toro pobre. Guadalupe Lociana, en su libro Hombres Maravillosos, escribe lo siguiente: la chorreada, interpretada por Blanca Estela Pavón, había tenido mucha suerte de haber escogido un marido como Pepe el Toro. Le cantaba Amorcito Corazón, y cuántas mujeres posmodernistas de estos tiempos no hubieran querido que les cantara su marido de esa manera. En ese trabajo fílmico, Pedro Infante y Blanca Estela Pavón destacaron los elementos esenciales del melodrama, porque ante todo la trama se encargaba de mostrar la solidaridad existente entre la clase trabajadora de México de los años 40. Y esta idea que centraliza la película y sus secuelas como Ustedes los ricos, es revelar los sufrimientos de los pobres, a los que sin importar sus grandes carencias les resulta fácil ser solidario con los demás. Se divierten de manera mucho más auténtica que esos juniors y que esos riquillos. Y esto es un mensaje ideológico, indiscutible, pero sumamente entretenido. En febrero de 1948 se filma Los Tres Huastecos, donde Pedro tiene la posibilidad de expresar toda y cada una de sus cualidades actorales al interpretar magistralmente a tres arquetipos, los Triates Andrade, desarrollándose en esta película la característica de todos los papeles que le tocó hacer. O sea, son personajes étnicos incapaces de cometer injusticias o arbitrariedades. Así que los tres huastecos revelan todo este comportamiento psicosocial con el que tanto nos identificamos en nuestros días. En los tres huastecos, los triates emblematizan los poderes de la República. El público los defiende con su complicidad, que podrían describirse como una adopción del habla y del repertorio de sentimientos. En mayo de ese año, filma Angelitos Negros, cinta en la que interpreta a un cantante de moda. Luego de casarse con la rubia Ana Luisa, que es Emilia Guiú, tiene una hija de color, Titina Romay, a la que su madre desprecia profundamente y da origen a un dramático conflicto familiar por el color de su piel. En julio filma Ustedes los ricos. Según cuenta Ismael Rodríguez, al rodar una escena en donde Pedro peleaba en la azotea de un edificio de considerable altura, sede en esos años la Comisión Federal de Electricidad, justamente ubicada en la calle Juárez, a unos pasos de la Alameda,
para molestar se colgaba de la orilla del edificio. Ismael, no, Pedro, ahora me suelto. Así era Pedro. A su vez, el público radioescucha de todo el país cantaba junto con él los temas de Cartas Marcadas, La Barca de Oro, El Vacilón, y la primera de estas canciones es el tema favorito del subcomandante Marcos, quien en una entrevista en el año del 2002 para Julio Scherer, a la pregunta de acerca de cuál era el ídolo del comandante Marcos, y él respondió: Pedro Infante. Tras la serie de Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos, Pedro Infante vuelve a la radio en la recién inauguración de la estación XCX, la cual tenía sus estudios en la calle de Córdoba, número 48, Colonia Roma, convirtiéndose entonces en el artista de mayor éxito en el país. El triunfo de ambas cintas no tiene paralelo en la historia del cine mexicano. Sus impactos sociales hicieron que batieran récords de permanencia en las salas de cine, y ya para esos momentos la pareja romántica más querida en México era Blanca Estela Pavón y Pedro Infante. La identificación del pueblo con Pepe el Toro, el reflejo fiel de nuestra sociedad, precisamente de los pobres y de los ricos, los valores universales plasmados en ambas cintas. Cualquier respuesta era controversial. Al preguntarle a Ismael Rodríguez por alguna escena que le hubiera conmovido a él, a sus compañeros de filmación, obviamente recuerda la escena de Ustedes los Ricos, en la cual tiene a su hijo el Torito calcinado en sus brazos y le parece escuchar la canción con la que lo arrullaba, y lo veía hacer sus travesuras y se reía mientras él se acuerda y empieza a reír y va creciendo y creciendo. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Llorando entre carcajadas dolorosas. Palabras que dolían en el corazón, pero no podían cortar la escena. Así dijo Ismael: tengo 2 cámaras, a ver qué pasa. Y él seguía hasta que me di cuenta que de verdad estaba sufriendo. Estaba sufriendo muchísimo. Lo que hizo Pedro fue correr atrás de los paneles y se puso a llorar y llorar. Al rato, él mismo salió y dijo: estuvo bien, ¿verdad? Y los muchachos soltaron un enorme aplauso. Sin duda, una de las escenas más emblemáticas en la historia cinematográfica de Pedro Infante. Esa famosa escena de Torito. Existe además la opinión de que esta clásica trilogía de Ismael Rodríguez, como Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, de 1947 a 1952, ofrece un claro ejemplo en ella, en la que encuentra la angustia de la buena esposa que sospecha que Pepe le está siendo infiel, y el injusto encarcelamiento de Pepe y su venganza contra el archivillano, y el doloroso descubrimiento por parte de una huérfana, que es Chachita. Poco después de haber regresado de una exitosa gira por Venezuela, misma que tuvo que ser suspendida por disturbios políticos en aquel país, el 4 de marzo de 1949, ocurre el lamentable deceso de la madre de María Luisa. En su domicilio en la calle Repsamen, literalmente muere en los brazos de Pedro, quien no escatima esfuerzos para mostrar su solidaridad con toda la familia León Rosas. Poco después, el 17 de marzo, iniciaría la filmación de la película que se llamaría El Seminarista. En este film interpretó Ramito de Azar, tema sobre el cual declaró que alguna vez le calaba muy hondo porque era la canción favorita de Doña Cuca, su mamá. En abril de ese año se presenta junto a Blanca Estela en la Plaza de Toros Monterrey, en la que impuso un récord de asistencia, pues ningún evento anterior al congregado había traído tanto público. Fue necesario incluso que saliera a cantar afuera del recinto para complacer a quienes no pudieron entrar. Como detalle curioso, se cuenta que en esta presentación había una falla eléctrica, por lo cual uno de los micrófonos le daba fuertes descargas a Pedro. Así que él se amarró un pañuelo alrededor de la mano para poder agarrar el micrófono y continuar cantando. Así de profesional era Infante. El 22 de mayo, en un vuelo proveniente de Acapulco hacia la Ciudad de México, Pedro, en compañía de Lupita Torretera, sufren otro accidente aéreo al intentar un aterrizaje forzoso en Zitácuaro, Michoacán. La causa del siniestro, según lo detalló la prensa, no consiguió ubicar la dirección correcta, se acabó el combustible cerca de Zitácuaro, y aun cuando tuvo la intención de aterrizar en la carretera, esto no fue posible y lo hizo en un campo de cultivo. El bimotor dio una voltereta y por fortuna el haberse quedado sin combustible evitó que el tanque explotara con el impacto. Pedro presentó diversos traumatismos y una herida desde la parte media de la frente hasta la parte superior de la oreja izquierda.
Aún así, logró salir de los restos de la aeronave y auxilió a Lupita, quien había perdido el conocimiento. Él, como pudo, cubrió su cabeza para detener la hemorragia. De manera sorprendente, caminó unos 2 kilómetros pidiendo auxilio a las primeras personas y a las autoridades que se encontró en el camino. En el poblado cercano le hicieron una curación provisional y le aplicaron antitoxinas tetánicas. Horas después llegaron sus cuñados, Agustín y Chuy de León, quienes inmediatamente trasladaron a los accidentados a la Ciudad de México, llevándolos a la clínica central ubicada en la avenida Insurgentes esquina con Medellín. Pedro fue instalado en el cuarto 606 y Lupita en el 703. El estado de Pedro era grave, presentaba una fractura craneal y el hecho de haberse esforzado para llegar al pueblo lo debilitó considerablemente. Presentaba un cuadro difícil y de extrema gravedad. Al día siguiente, Pedro fue intervenido quirúrgicamente por el doctor José Gaxiola y el neurocirujano Manuel Velasco Suárez, asistido por los doctores Izaguirre y Agüed. La operación resultó ser un éxito y a pesar de que se tenía secuelas o un pequeño grado de parálisis o ceguera, sorprendentemente, 3 semanas después ya estaba en su casa en Repsamen, aún convaleciente pero ya fuera de peligro. Aún delicado de salud, iniciaba la filmación de una de las películas más exitosas que ha tenido, La Oveja Negra y No desearás la mujer de tu hijo, al lado de Fernando Soler, quien inmortalizó el personaje de Don Cruz Treviño Martínez de la Garza. En La Oveja Negra se representa personajes que a su vez están interpretados en estos dos papeles de padre y de hijo ideales. Dos individuos simbólicamente ligados que persiguen una paternidad y un culto filial siempre inalcanzable y se subordinan a estos ideales, aunque en las peores circunstancias incapaces de osar ponerlos en tela de juicio, chocando a cada momento con las contradicciones de un auténtico sentir. Según Carlos Monsiváis, se reconoce que por primera vez el cine mexicano vivió una crudeza en el abismo generacional y la crisis del autoritarismo familiar. El enfrentamiento entre padre e hijo pareciera muy retórico, pues la maestría de Soler y la actuación excelente de Infante le prestaban vigencia a la derrota del padre jugador, mujeriego irresponsable, patriarcal, mantenido por su mujer, que no le concede la tregua al hijo, responsable, bueno, que ya no resiste las infamias de su padre y el maltrato hacia su madre. Lo que enturbe a la perfección de las dos películas es que en realidad solamente son una. Es Vivianita Dalia Íñiguez, disuelta entre las lágrimas y las contradicciones faciales, sin la distorsión tremebunda de ella y la interpretación deslumbrante de Fernando Soler. En No desearás la mujer de tu hijo, luego de una más de las humillaciones, el padre e hijo entran a la casa y con violencia Silvano arrastra a Cruz ante el espejo para someterlo a las vejaciones de la realidad. ¡Mírese! ¡Mírese! Una vez tal cual, pa. Mire esa panza, mire esas canas, esas arrugas. Antes se enamoraban de usted, pero ¿dónde está aquel brillo de sus ojos? ¿Dónde aquella voz fuerte y enamorada? Mírese. ¿Qué se hicieron esas piernas ágiles? Mírele. Su sonrisa, su mirada, eran como un chorro de agua entre voces cristalinas y ahora no es más que un triste chisguete. Y Pedro despide a la vieja generación. No jures contra el tiempo porque es jurar contra Dios. Durante 1949, Antonio Matuc se convierte en socio y representante. Al mismo tiempo deposita su confianza en Jorge Madrid Campos, quien a la postre sería su secretario particular. En compañía de ambos, cumplen un compromiso en Texas y en Nueva York. Y en esta última, durante una de las representaciones en el Madison Square Garden, Ricardo Montalbán invita a María Félix a asistir al espectáculo de Pedro, quien desde el escenario rinde un reconocimiento a la hermosa actriz, dedicándole la canción María Bonita. La doña en esos tiempos ya prefiguraba como la gran diva del cine nacional. 4 meses después de su segundo accidente, el 26 de septiembre de 1949, muere Blanca Estela Pavón, su pareja cinematográfica. El avión en que fallece la actriz es un DC-3 de la Compañía Mexicana de Aviación. Se estrelló en el Pico de Fraile,
en la parte sur del Popocatépetl, específicamente en una zona conocida como Los Arenales. En este accidente murieron 22 pasajeros y 3 tripulantes. El avión procedía de Tapachula, Chiapas, y era un vuelo regular con escala Tuxtla Gutiérrez y Oaxaca. En esta última ciudad lo abordó Blanquestela. Entre las personas que también perdieron la vida se encontraba su padre, Francisco B. Pavón, el senador Gabriel Ramos Millán, quien fungía como dirigente de la Comisión Nacional del Maíz, el famoso historiador Salvador Toscano y su esposa y sus 2 hijos, los periodistas Luis Buchut, del periodismo de La Nacional, y Francisco Mayo, del Popular. Un accidente que conmocionó a todas las esferas sociales del país y Pedro lo lamentó profundamente. Jorge Negrete, entonces presidente de la ANDA, fue el encargado de atender lo concerniente a la recepción y a la inhumación de los restos del artista y de su padre. ¿Realmente separó la muerte a esta inolvidable pareja del cine nacional? En lo personal creo que no. Sus tumbas están a escasos 20 metros entre sí y además muy cerca de la de Jorge Negrete. Al morir Blanquestela Pavón, Pedro solía comentar con Ismael Rodríguez: sé que voy a morir en un accidente de aviación. Y te prevengo, somos el trío triunfador. Primero fue la chorreada en el avión. Yo me voy a dar en la madre también en un avión, y tú lo mismo. El vaticino se cumplió en parte. A don Ismael le esperaba un destino completamente diferente a lo que vaticinaba Pedro Infante, ya que terminó sus días de manera natural en el año de 2004, el mes de agosto. A fines de 1949, durante el año siguiente, se escuchaba en la radio las siguientes canciones: Perdón no pido, Adiós mi chorreada, Tú solo tú, Dos arbolitos. Este último tema es de la película de La mujer que yo perdí. Y según los especialistas bien podría considerarse como el primer videoclip mexicano. Sin embargo, la tonada de que surcaba en el país a todas las horas era la canción de Amorcito Corazón, tema de la película Nosotros los pobres y ustedes los ricos. Fue el 23 de abril de 1949 cuando el músico Juan Buitrón dirigió el mariachi que acompañó a Pedro Infante en la sesión de grabación. Como nota relevante, debió señalar además que fue el primer bolero con este tipo de acompañamiento, y así nació el bolero ranchero. El disco fue lanzado al mercado el 15 de mayo de 1949 y durante más de un año se mantuvo en el primer lugar de ventas. La gente apenas se percató de que en esta película se había utilizado una orquesta para interpretar Amorcito Corazón. Incluso Blanquestela Pavón había hecho la segunda voz. A partir de esta grabación, Pearlers creyó en el bolero ranchero, que era la voz de Pedro Infante y que nos dio inolvidables grabaciones como 100 años, Muñeco de cuerda, Di que no, Tu vida y mi vida, Cuéntame la distancia, No me platiques, Que seas feliz, etc. Canciones que a finales de los años 50 e inicios de los años 60 fueron la plataforma para que se consagraran otros grandes cantantes mexicanos y el también inolvidable Javier Solís, el rey de los boleros. Una leyenda aún viva para muchos mexicanos. Desde fines de los años 40, Pedro empezó a comprar avionetas que él mismo tripulaba, no sin antes haber cumplido con el entrenamiento necesario para obtener su licencia de piloto en 1948. Tiempo después, según aumentaron sus horas de vuelo y experiencia, obtuvo el piloto privado y más tarde de capitán de piloto aviador, o sea, CPA, bajo la tutela de Alberto Solís Pinelo y don Julián Villarreal, quien era el socio mayoritario de la empresa de transportes aéreos mexicanos S.A., o sea, TAMSA, y quien, con base a la ruta de tráfico confidencial del Distrito Federal y de la ciudad de Mérida, precisamente a inicios de los años 50, Pedro Infante se asocia con la empresa y su relación con Yucatán se hizo más estrecha. Realizó gran cantidad de presentaciones, muchas de su vida privada y empresarial, y se desarrollaron dentro del territorio de la hermosa península, lugar donde sus negocios inmobiliarios lo llevaron a adquirir diversas propiedades. Ya a principios de los años 50, Pedro estaba en su mejor momento artístico y triunfando. En la época del oro del cine mexicano. Por lo mismo, sus ingresos personales corresponderían a su importancia en el medio. Además, esto derivaba de múltiples actividades como cine, presentaciones personales, grabaciones, y en cuanto a estas últimas, por ejemplo,
cobraba una cantidad determinada por cada disco. Como lo expresa Emilio Garza Rivera, 9 películas hechas en la época de Ismael Rodríguez con Pedro Infante le dieron al primero gran prosperidad y al segundo la máxima popularidad que haya disfrutado un actor mexicano en su país. En enero del año de 1950, su compromiso lo lleva a Tamaulipas, sitio al que fue invitado por la esposa del entonces gobernador Raúl Garret Leclerc, quien le solicitó una presentación en beneficio de los niños de la calle en la ciudad de Nuevo Laredo. Pedro acepta el compromiso. El evento se llevó a cabo en el Cine de Teatro Américas, que posteriormente se llamó Electra. Las localidades se agotaron de inmediato. Y una vez terminada su actuación en el escenario, salió a encontrarse con sus seguidores y brindarles un recital al aire libre. Y ahí le amaneció, entre otras cosas, firmando autógrafos y disfrutando la convivencia con el público tamaulipeco. Cabe mencionar que fue un hombre muy religioso y no era extraño verlo orar en algún templo cercano. Incluso en su famosa casa de la carretera Toluca hizo construir una capilla. Y también en la fachada se podría observar la imagen de la Virgen de Guadalupe. En este año se filma Sobre las alas, cinta en la que interpretaba la vida de Juventino Rosas, quizás una de sus películas preferidas. Meses después firmó Islas María, donde mostraba al público la vida de los reclusos en el centro penitenciario. Esta cinta fue dirigida por el mítico cineasta Emilio El Indio Fernández, y Pedro, para construir un personaje, alternó con presos auténticos, y de esta convivencia derivó un sincero aprecio hacia ellos. En esta película se maneja el estereotipo de los moldes de comportamiento de las familias tradicionales, pero de lo importante de las Islas Marías, que ya muestra a Pedro Infante en capacidades absolutamente histriónicas. Esta película mostraba el mundo de los escenarios reales de la famosa isla, que en esos tiempos fueron tema de mucha historia. Así que Pedro dominaba. Era un éxito continuo, uno tras otro. Entre sus éxitos musicales del momento podíamos contar con Cuatro Vidas, La Negra Noche, Oye Vale, Por un Amor, La Casita, Las Mañanitas, Oye Lupita, Con un polvo y otro polvo, El Gavilán Pollero, A Levántate, En tu día, El Alazán, El Rocillo, Ella, El Lavadero, El Muchacho Alegre, El Rebelde, La que se fue, mi cinta favorita en lo personal, Nocturnal, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este año, en 1950, acudió con más frecuencia a los estudios de grabación. Casi cada 6 días se lanzaba una nueva canción, hasta completar un total de 56 temas que se convirtieron en grandes éxitos. Hizo que mucho antes de su muerte, Pedro Infante fuera tema de análisis psicosocial, ya que se ha discutido, entre otras cosas, si representaba al machismo mexicano, pero en términos de comportamiento ético, ya que no engañaba, no golpeaba a las mujeres, y esto se refleja, por ejemplo, en la cinta del Gavilán Pollero, película filmada en octubre de 1950, acompañada de su amigo Antonio Badú y Lilia Prado, cuyo argumento se centra en una expresión cultural sobre el estereotipo de la amistad del macho mexicano. En esta cinta debutó como director y discípulo de Ismael Rodríguez e íntimo amigo y compañero de Pedro, el regiomontano Rogelio A. González, quien resultó una muy buena comedia donde se veía esta ambigüedad de la amistad misógina entre los machos del género ranchero al cabo de delirios alcohólicos y protesta de cariño mutuo y puñetazos más amorosos que agresivos. Era la forma de vida de muchos capitalinos que provenían de provincia. En mi opinión, la sola interpretación de la canción de Ella en esta cinta casi desquita el boleto. En esta cinta es muy notorio el hundimiento de Pedro, presentada en el lado izquierdo de la frente, ocasionado por el accidente aéreo ocurrido en Zitácuaro. Una lesión de alto riesgo con elevadas posibilidades de tener consecuencias graves. Así que en mayo de 1949 a mayo de 1951 estuvo desprotegido hasta que finalmente le implantaron una placa de platino. Sin embargo, durante este par de años, el ritmo de trabajo filmográfico de Pedro no paraba. Al contrario, fue el más elevado de su vida artística. También de Dolor se canta
tuvo como coprotagonista a Irma Dorantes. En esta cinta, Pedro realiza algunas imitaciones de Emilio Tuero, Tito Guizar y el propio Pedro Vargas, precisamente en el tenor continental. La Negra Noche fue la canción de esa escena. Ahora de antología, debe destacarse que siempre hubo una gran amistad y respeto entre todos estos tocayos. En esta cinta también, La Barca de Guaymas, casi un himno para la hermosa tierra sonorense, hay también una intervención única del excepcional comediante Germán Valdés Tintán, quien se dirigiría a su amigo Pedro diciéndole: ¿qué te pasa, mi ídolo? Tintán y Pedro fueron grandes amigos, así que Tintán, quien disfrutaba de veraz delicias del mar, invitó una vez a Pedro a gozar del puerto y de las bahías de Acapulco en su yate. Ese mismo año grabó Las Mujeres de mi General, junto a Lidia Prado y a Miguel Manzano. En esta película, Pedro representa un héroe revolucionario que se transforma en un líder popular y que se identifica con los que menos tiene. El 13 de junio de 1950 representa un hito dentro de la música popular y Pedro graba Las Mañanitas, la canción que hoy hasta nuestros días, según informes de la Asociación de Vendedores de Disco, pues es una de las canciones más vendidas en la historia. Claro, en la historia de México. Una selección casi obligada cuando quieres festejar a un cumpleañeros es poner Las Mañanitas de Pedro Infante. El día 18 de enero de 1951 firmó Necesito Dinero con la bella actriz española Sarita Montiel. A partir de este momento, el héroe de la comedia ranchera también se ha convertido en el héroe del melodrama citadino. El hombre que va a interpretar 100,000 cosas para poder sustituir esa gran ciudad, registro muy cercano de esa preocupación de las clases medias para tratar de ascender socialmente, luchando por una vida mejor. Por lo que Manuel, el mecánico interpretado por Pedro, es un reflejo fiel a estas ambiciones. Ahora se convierte en una necesidad imperiosa al estudiar y a trabajar para superar estas carencias y alcanzar mejores niveles de vida. Y esto lo refleja Pedro a través de esta película. Y habría que regresar a la XCW. En efecto, en esa época el éxito de la radionovela de Martín Corona tuvo incitados récords de audiencia, lo cual provocaba enorme caos viales en las avenidas que circulaban muy cerca de la radiodifusora, sobre todo en el eje central antes de llegar a San Juan de Letrán, en los ayuntamientos y en las calles circundantes que paralizaban el tránsito con la solamente presencia de Pedro Infante. Él dedicaba horas firmando autógrafos, diálogos y conviviendo con sus seguidores. Pedro trabajó con Elaulo González Recendis y ahí nació el personaje del Piporro, apodo creado por el inolvidable conductor del Bachiller Álvaro Gálvez. Recordamos que el actor nuevoleonense y Pedro habían comenzado su amistad en Monterrey. El Piporro acompañó a Pedro en los momentos más difíciles y él correspondió con creces la amistad desinteresada que le brincó don Eulalio. Años después, el 12 de septiembre de 1956, en la penúltima sesión de grabación, Pedro llevó el acetato, una canción compuesta por Piporro, tema que no tardó en alcanzar los primeros lugares. En la brillante época de la W, Pedro conoció a figuras como Agustín Lara, Pedro Vargas, Toña la Negra, María Victoria, Panzón Panseco, Gabilondo Soler, que es Cricri, y muchos más, y entre ellos Lola Beltrán, quien en esa época era una de las secretarias de la emisora. También en 1951 filmaba A Toda Máquina, ATM, y ¿Qué te ha dado esa mujer?, junto con Luis Aguilar, el Gallo Giro, y Carmen Montejo, actores muy populares y consentidos por el público. Y en esta cinta, Pedro y Luis interpretaban a una audaz pareja de motociclistas oficiales de tránsito. De esta anécdota puede rescatarse dos cosas importantes. Primero, que Pedro era diestro y en el manejo de la Harley Davidson. Y segundo, que manifestaba un profundo compromiso con su trabajo, pues tenía poco tiempo de haber ocurrido este accidente aéreo en Zitácuaro y aún no tenía la placa de platino para que más tarde le protegiera la frente. El tema de la cinta es ¿qué te ha dado esa mujer?
que se convierte en la canción emblemática del Cuerpo de Motociclistas de Tránsito, así como de distintas agrupaciones y organizaciones civiles como la Fraternidad de Policía de Caminos y Cuerpo de Motociclistas y la Confederación Nacional de Policías de Tránsito y Caminos. En esta cinta también se interpretaron las canciones de Yo no fui, Bésame mucho, Enamorada y Te Consuelo Velázquez, los éxitos que se han mantenido vigentes por más de medio siglo. En esta época, el director de tránsito del Distrito Federal, que era el general Antonio Gómez de Velasco, y el jefe de circulación, el coronel David Arce Rayón, eran excelentes amigos de Pedro Infante. En 1951 destacan su grabación de Qué suerte la mía, Soy infeliz, Día nublado, Despierta, ¿Qué te ha dado esa mujer?, Copa tras copa, Palomo querido, Cartas Eufemia, entre otras. Pero padecía fuertes dolores de cabeza y se quejaba frecuentemente, pulsaciones y disminuciones de la capacidad auricular del lado izquierdo debido a la exposición de esa parte de la frente que le quedó sin defensas. Así que finalmente el 18 de mayo del 51 ingresa de nuevo al quirófano para que fuera consolidada la parte desprotegida del cráneo con una placa de Vitalium de 6 centímetros de diámetro. 6 semanas después de la operación, cumplía ya con sus ensayos, sesiones de ejercicio y sobre todo el compromiso y presentaciones. A fin de ese año empezaría a firmar Ahí viene Martín Corona y El enamorado, una vez más con la actriz española Sarita Montiel. En esta cinta también trabajó con su amigo Eulalio González el Piporro. En una de las escenas de Martín Corona canta Paloma querida de José Alfredo Jiménez, su apreciado compadre y compañero. Su lugar predilecto para descansar, fuera de la ciudad de Mérida y diversas regiones de Yucatán, es Quintana Roo, donde había invertido en propiedades y en negocios, hasta llegar a raptar a sus compañeros para agasajarlos en su casa de Mérida, en la avenida Itzaes, en el puerto de Progreso, como anécdota. En respecto al relato de don José Briz Infante, quien en vida fuera propietario y fundador del restaurante El Cardenal en la calle de Palma, en el centro histórico de la Ciudad de México, dice que en septiembre del 56 en Mérida me encontré en un taller mecánico a Pedro, quien traía un hermoso Mercedes deportivo convertible, y yo no lo conocía en persona, pero sin embargo lo abordé y me trató de una forma muy sencilla. Somos parientes, te espero en la noche en mi casa para que cenes. Me dio la dirección y pasé una excelente velada. El convivio se realizó en el jardín a un lado de la hermosa alberca y al retirarme de la reunión sentía algo de fresco, por lo que él me regaló una chamarra y me dijo, toma para que te tapes. También muy buen piloto, y aunque murió en un accidente de aviación, buscaba las nubes para meterse en ellas y asustar con la turbulencia a la gente que lo acompañaba en el avión. También en su casa en Mérida, que estaba ubicada en Avenida Itzaes, número 73 con número exterior 587, finca que hoy en día es un hotel que compró el conocido joyero Alfonso García, quien se dio la tarea de convertir aquella casa en hotel, donde Pedro iba frecuentemente a su joyería a comprar alhajas, y de este trato continuo surgió una buena amistad. Don Alfonso García compró el inmueble en 1960 y lo convirtió en hotel en 1962. Al fallecer en 1990, este inmueble lo heredó a su hijo Alfonso, y en el 2004 decidió venderlo también a un hotelero que se llama Juvencino Sosa Chacón. Actualmente es uno de los mejores lugares turísticos de Mérida. Lleva por nombre el Boulevard Infante. Era muy común verlo en algunos restaurantes en la Plaza Mayor o en el barrio de Santiago o en el Paseo del Montejo o en el mercado municipal comprando cochinita pibil, pollo pibil. Entre sus platillos favoritos estaban los panuchos. ¿A quién no le gustan los panuchos? Era frecuente su estancia en Playa Chelem, en Yucalpetén y el Progreso. Y aquí vale la pena recordar la presencia de Infante, por ejemplo, en Cozumel, por conducto de su gran amigo y el empresario Nassim Joaquín Ibarra, los rumbos de Pedro Infante. Pero pues el tiempo sigue y el tiempo se nos acaba aquí, y tengo que seguir mi narrativa. En 1951 realiza una nueva gira por California, Arizona, Nuevo México y Texas. Se divorcia al vapor de María Luisa León en Tetecala, Morelos.
El motivo de ello fue porque en ese tiempo Pedro mantenía un intenso romance con Irma Dorantes, Irma Aguirre Martínez. No obstante, el trámite carecía de validez, puesto que la firma de María Elisa León la había falsificado, lo cual implicaba un procedimiento ilegal. Al ser notificada la señora de León, en enero de 1952, interpuso una demanda para hacer improcedente tal divorcio, que fue declarado nulo meses después de los hechos. En este mismo año, quizá como una forma de recalcar la relación, le compra otra casa a María Luisa en la calle Rebsamen, junto a la que ya poseía, e inicia su remodelación. Asimismo, compra su famosa residencia en la carretera México-Toluca, a la cual añade una alberca, un gimnasio, boliche, sala de cine, capilla y todas las comunidades de la época. Esta preciosa mansión en Coajimalpa se hizo famosa principalmente por quienes lo habitaban. Pedro pasó de ser el vecino más querido de los habitantes de la región a, desafortunadamente, después de un largo litigio, esta casa fue derribada en 1996 para edificar unos condominios horizontales. Se hizo tradición que cada 6 de enero, el Día de Reyes, hubieran grandes filas de personas a las afueras del domicilio en espera de un regalo de las manos del histrión. Trabajaba a la par con los mineros cargando las bolsas pesadas, los bultos de arena, en las horas de las comidas, y compartía con ellos sus alimentos. Ángel Infante, su hermano, protagonizó en ese año, en 1952, Por ellas aunque mal paguen, producción del señor Grobas con Silvia Pinal y Fernando Soler. En febrero de 1952 filmaron Un rincón cerca del cielo y Ahora soy rico, compartiendo estelares con Marga López, Silvia Pinal, Andrés Soler y su amigo y compadre Antonio Aguilar. En la película, Pedro González, o sea Infante, se casa con Margarita, o sea Marga López, y ambos consiguen en su barrio humilde un rincón cerca del cielo. Un rincón cerca del cielo expresa toda la ideología del viejo cine mexicano de que los pobres se van al cielo y los ricos al infierno. Un intento de recrear la atmósfera de la capital a principios de los años 50, donde aparece Chapultepec, los mercados públicos, las vecindades miserables y las calles céntricas. En junio de ese año inicia la filmación de Los hijos de María Morales, comedia ranchera de entretenimiento familiar donde se destacan los valores campiranos que compartió estelares con su amigo Antonio Badú, Irma Dorantes, Carmelita González y Andrés Soler. En agosto comienza el rodaje de Dos tipos de cuidado, dirigida por Ismael Rodríguez con Jorge Negrete, el inolvidable charro cantor a quien Pedro estimaba mucho. La cinta fue producida por Miguel Alemán Velasco, quien tuvo la visión suficiente para realizar el ambicioso proyecto con los dos personajes más grandes en la historia fílmica y musical de México. Las famosas coplas entre Pedro Malo y Jorge Bueno son la apoteosis del género, además de la espléndida interpretación del O Sole Mío por Negrete y de la tertulia y la Gloria eres tú por Pedro Infante. Con Jorge Negrete también compartió memorables presentaciones en el Teatro Lírico, donde las localidades se agotaban de inmediato. Del 20 de octubre al 26 de diciembre de 1952 se presentaron en el Lírico de miércoles a domingo con la finalidad principal de promover la película Dos tipos de cuidado. Se manifiestan los polos opuestos de la comedia ranchera y de todo lo que representa el cine mexicano popular a secas. Revela sus diferencias a fondo, donde Jorge Negrete es el macho adinerado, buen tipo, petulante, agresivo y rencoroso, y Pedro Infante es el macho humilde, sometido, estoico y noble. Esta película fue estrenada el 5 de noviembre de 1953 en los cines Mariscal y México, y un mes después, el 5 de diciembre de 1953, fallecería Jorge Negrete cuando la cinta ya era un éxito de cartelera. Al finalizar aquel año, Pedro filmaba Ansiedad con la actriz y cantante argentina Libertad Lamarque, donde el ídolo nuevamente interpretó 3 papeles y cantaba Amor de mis amores, Farolito y Mujer, de Agustín Lara. Más tarde filmaría Pepe el Toro, de gran impacto popular, como pionera de los guiones boxísticos que dieron la vida a películas como El Campeón, El Boxeador, Toro Salvaje, La vida de Jack de Mota,
Y en el caso de Pepe el Toro, según lo confirma Ismael Rodríguez, Pedro Infante fue el de la idea del argumento. Inclusive gané unos guantes de oro chiquitos por la mejor pelea hecha en el cine. Esta cinta, trabajada con Joaquín Cordero, o sea Lalo Gallardo, y Wolf Rubinsky, o sea Bobby Galeana, en esos años también llevaban una cordial amistad con Raúl el Ratón Macías. Después de casi 5 años de Ustedes los Ricos, surgió esta nueva cinta en la que Irma Dorantes aparece como Lucha, la vecina enamorada del Torito, quien a su vez veneraba el recuerdo imborrable de la chorreada y de sus hijos como Blanca Estela Pavón, que en ese tiempo ya había fallecido, y se agregó a la historia el impredecible matiz dramático que se asumió de la chorreada y los 2 hijos gemelos que habían muerto en el accidente. También en el material discográfico del 52 se registraron éxitos inolvidables como El Plebeyo, Nubes Grises, Serenata sin Luna, Ahora Soy Rico, Esta Noche, Peso sobre Peso, El Piojo y la Pulga, Soy Muy Hombre, Corazón de Corazón, La Tertulia y El Copetín, entre otros. El censo de 1950 reporta que la capital tenía 3.050.443 habitantes y todo el país tenía 25.791.017 habitantes. En efecto, en esos tiempos era un privilegio vivir en la ciudad de los palacios, y en este agradable entorno Pedro comenzaría en 1953 con múltiples presentaciones y giras por Estados Unidos y en el interior del país. En marzo filmaba la película Reportaje, donde trabajaba con estrellas consagradas como Manolo Fábregas, Carmen Sevilla, Jorge Negrete y María Félix. Película multiestelar dirigida por Emilio El Indio Fernández y producida por Miguel Alemán Velasco. El 10 de marzo del 53, la prensa nacional anunciaba la boda de Pedro Infante e Irma Dorantes, celebrada en Mérida, Yucatán. Pero a pesar de su nueva relación con la señora Dorantes, siguió en comunicación con su legítima esposa María Luisa. Una consecuencia de lo anterior y que marcó la vida amorosa de Pedro fue el hecho de que Lupita Torrentera decidiera distanciarse de él en forma definitiva. Un par de años después, rehizo su vida al lado de León Michel, el entonces joven destacado conductor de radio y de la incipiente televisión. Finalmente, en enero del 55, contrajeron nupcias. Pero debemos volver a 1953, porque precisamente en abril de este año iniciaban las filmaciones de Gitana Tenías que Ser, con la actriz española Carmen Sevilla, una de las mujeres más bellas de la época. Pedro se encariñó mucho con Carmen Sevilla, pero su situación sentimental y la partida de ella a España apaciguaron el vendaval por venir. Durante este año grababa el tema de 100 años, el cual en nuestros días es el bolero más conocido, pero con Pedro Infante, el de mayor ventas, y asimismo grababa Ni por favor, Mi Tenampa, Entre Copa y Copa, Sin Futuro, y esta última se adjudicaba a su compadre José Alfredo Jiménez. Durante julio de 1953, las demandas interpuestas por María Luisa León relacionadas con su supuesto divorcio, promovido en Tetecala en el año de 1952, le es resuelta de manera favorable y su matrimonio con Pedro Infante es declarado legítimo. El mes siguiente, el 27 de agosto de 1953, María Luisa León, ante el juzgado mixto de la primera instancia, impugna el matrimonio entre Pedro e Irma Dorantes, celebrado en Mérida, Yucatán. Tiempo después, el juez declaró la nulidad del matrimonio, así que Irma Dorantes acude entonces ante la Suprema Corte de Justicia solicitando el amparo de que, según ella, no valoró debidamente las pruebas presentadas ni tampoco consideró su minoría de edad. En noviembre de 1953 cumpliría 36 años y antes de finalizar este año formalizó con Antonio Matuc una sociedad en la cual produciría su propia película y a la que denominaría Matuc Films. Con esto, Pedro debutaría como productor y empresario. El 5 de diciembre de 1953 fallece Jorge Negrete, un hecho que conmovió a la sociedad entera del país y que tuvo gran impacto internacional. Pedro estuvo al lado de su amigo, compañero y líder sindical, primero con motociclistas de tránsito que iban adelante abriéndole paso a la carroza fúnebre, y más tarde, durante el velorio, se mantuvo al lado de la familia Negrete. México perdía una figura nacional y Pedro a un hermano.
En marzo empieza la filmación de Cuidado con el amor, con una de las actrices más bellas del cine mexicano, Elsa Aguirre. Dentro de nuestra historia, en memorables escenas de Pedro, le decía a Elsa 100 años hasta hoy, uno de los temas impredecibles dentro de un extenso repertorio romántico. En abril filmaba El Mil Amores, con el inolvidable Joaquín Pardavé, quien fue una pieza clave al impulsar sus inicios musicales en la XCB, cuando don Joaquín era director musical de la orquesta y con la hermosa Rosita Quintana apoyaron a Pedro Infante. En junio comienza el rodaje de Escuela de Vagabundos, con la inolvidable Miroslava Stern, una espléndida belleza de la época. Un año después, cuando apenas se había estrenado esta cinta, Miroslava se quitó la vida en plenitud de sus facultades. La guapa actriz murió en marzo de 1955. La película fue un éxito de comedia que implantó un nuevo récord de taquilla para Rogelio A. González. El director hizo las adaptaciones de un guión hollywoodense. Los resultados fueron más que satisfactorios, con la actuación de la propia Miroslava, Blanca de Callejón, Anabel Gutiérrez, Óscar Pulido, Óscar Ortiz de Pinedo y Fernando Casanova. Cinta que proyectaba inquietudes de los 50, época en la que también el chofer, mayordomo, o 2 o 3 sirvientas, jardineros, pertenecían al club de golf, que eran parte de los sueños de la incipiente burguesía mexicana. Así que sus actividades cinematográficas eran incesantes y en julio filmaría La vida no vale nada, al lado de Lidia Prado, Domingo Soler, Magda Guzmán, Charito Granados, Wolf Rubinsky y actuaciones destacadas por la que obtuvo el codiciado Ariel. En esta cinta, Pedro interpreta a un hombre que va en busca de algo o de alguien que quizá nunca encontrará, que existe en este personaje un trasfondo de cultura campesina y rural. Es un borracho no por decepciones amorosas, es un sitio solitario no por falta de compañía, sino porque todo ello no le sirve para liquidar su desesperanza radical. En esta cinta destaca su interpretación de Fallaste Corazón, Canciones de un amigo, Alma, la melancólica melodía del gran compositor Chucho Monge y Pedro Pablo Galván. Para muchos críticos fue la mejor actuación. En agosto inicia Canto, Pueblo y Esperanza, cinta formada por 3 episodios, uno cubano, uno colombiano y otro mexicano, en el que se refleja el valor de la palabra y el compromiso cuando un valiente apuesta su vida, en donde tuvo como coprotagonista a Rita Macedo en esta cinta donde canta Marchita el alma. En noviembre inicia la filmación de Los Gavilanes, primera cinta que produce su compañía de Matug Films y en la que comparte estelares con su hermano Ángel Infante, Ana Berta Lepe, quien ese año había ganado el certamen de Miss México y fue 4º lugar en el concurso de Miss Universo. En esta película aparece también una pequeña Angélica María. Al finales del año, Pedro se va a Cuba a cumplir con 2 presentaciones que venía posponiendo en La Habana, en el Teatro Nacional. En ese año se grabó Flor sin retorno y Muy despacio, Yo no te quise, 3 consejos, Luna de octubre, La calandria, Mundo raro, Cuando sale la luna, entre otras. Y empieza el dominio del bolero ranchero. En enero de 1955 firma Escuela de Música, donde vuelve a alternar con la diva argentina Libertad Lamarque, cinta en la que también participó Georgina Barragán y el popular actor Eulalio González el Piporro. El 5 de enero de 1955, grandes desplegados en los medios anunciaron el matrimonio de Lupita Torrentera con León Michel, y este acontecimiento le afecta profundamente a Pedro. En febrero interpreta Puertas Falsas y su padre, don Delfino, fallece el 17 de marzo de ese mismo año, lo cual causó una enorme tristeza en Pedro Infante. Para aumentar su pena, 3 días después se suicida su querida amiga Miros, como cariñosamente le decía a Miroslava Stern. No obstante, el destino le depararía una alegría, ya que el 25 de marzo nace su hija Irma, una preciosa niña fruto de su relación con Irma Dorantes.
Con objeto de asimilar los hechos y templar sus emociones, se va por algunos días a Mérida y regresa a principios de abril a firmar La Tercera Palabra al lado de Marga López en el elenco, y también participará Sara García y Prudencia Grifel, las inolvidables abuelitas del cine mexicano. Esta cinta se rodeó de los hermosos escenarios montañosos de la laguna de Zempoala, entre las ciudades de Toluca y Cuernavaca. La canción del tema de la película ¿Quién soy yo? Fue un éxito discográfico que aún se recuerda. En el mes de junio del mismo año empieza la filmación El Inocente, producida por Matuk Films. Según la trama, Pedro Infante es el humilde mecánico con un profundo deseo de prosperar que se enamora de una muchacha rica formada dentro de los prejuicios de la alta sociedad. En esta película la interpretación de Mi Último Fracaso es de antología y la canción de No Volveré. En el mes de octubre inicia una gira por diferentes ciudades en los Estados Unidos. Llama mucho la atención de los grandes empresarios que especularon y directores de cine estadounidense, donde empezaron a manejar la idea de reunirlo en algún proyecto filmográfico con las estrellas más sobresalientes de la Unión Americana. Es decir, regresaría a México en diciembre e iniciaría filmaciones de Pablo y Carolina con la inolvidable Iracema Dilián en los escenarios de Monterrey, y en esta cinta interpreta a un empresario norteño, hijo y nieto de propietarios de una importante empresa cervecera, qué raro, que reciben una carta de amor por equivocación, y esto hace que rompa con su novia con la que se iba a casar. Viene a la Ciudad de México a tratar de aclarar la situación y encuentra al supuesto hermano de la autora de dicha carta. Y así comienza una serie de equívocos. Pablo empieza a mostrar aprecio sobre Aníbal, que es Carolina, disfrazada de hombre. Que por cierto, la residencia en donde se filmó esta divertida comedia está ubicada en la colonia Narvarte, a 2 cuadras de la famosa Rotonda de Vertis, muy cerca de la Secretaría de Comunicación y Transporte. Esa casa era la casa y la residencia de Antonio Matuk. En diciembre de 1955, la disquera de Peerless hace público que en ese año Pedro impone un nuevo récord en la historia discográfica en México, y durante ese año grabó Nochecitas Mexicanas, Rosa María, La Verdolaga, Derecho de Vida y Del Rebozo Blanco. Y también grabó Que Murmuren, Lana Pancha, Alejandra, Dios Nunca Muere, Alma de Acero y el tema que ya hemos comentado, Puertas Falsas. Por su parte, Irma Dorante y María Luisa León proseguían con el litigio antes mencionado, y paradójicamente Pedro financiaba a los abogados de ambas partes. En septiembre de 1955, a causa de la devastación provocada por el ciclón Janet en el estado de Quintana Roo, sobre todo en la ciudad de Chetumal, participó de forma anónima en el rescate de mujeres y niños, proporcionando un avión de TAMSA, y él como piloto realizó continuos viajes como parte del puente de ayuda que se establecía entre Mérida y Chetumal, en la frontera entre México y Belice, junto al poblado de Santa Elena, donde poseía una finca, lugar en el que hoy se encuentran las aduanas y alguna otra oficina gubernamental. En esta misma época en la que Pedro se encontraba en el punto culminante de su carrera, se anuncia la posibilidad de realizar película en Hollywood con John Derek, Marlon Brandon, John Wayne, Kirk Douglas y John Crawford. Esta producción empezaría su rodaje a finales de los años 50 e inicios de los años 60. Y asimismo, entre estos proyectos a futuro estaban actuar y filmar en Europa, sobre todo en España, Francia, e incluso también se tocaba la posibilidad de Italia para filmar al lado de Rossana Podesta. En mayo de 1956 comienza la filmación de Tizoc. Esta cinta fue producida por Matuk Films y el director fue Ismael Rodríguez. La película se anunciaba como El amor de indio, pero a su estreno en 1957, Pedro ya había fallecido. Así que Pedro, en su interés por realizar una buena caracterización, no dudó en acudir a diversas zonas del estado de Chiapas, de Oaxaca, de México, para observar las costumbres y las características generales de los indígenas. En esta cinta compartió estelares con María Félix Ladoña. En esta cinta interpretó temas como Pocito de Nacaquinia, canción oaxaqueña, y las escribía para la película de Pedro Urdimalas, Te quiero más que mis ojos y Ave María.
En 1958, el Festival Cinematográfico de Berlín, Pedro obtuvo el Oso de Plata por su interpretación en la cinta como el mejor actor. Y en esa premiación estuvieron como representantes del ídolo Antonio Matuc e Ismael Rodríguez, quienes consternados recibieron el fabuloso trofeo. Pedro había fallecido en abril. Como alguna vez expresó Ismael Rodríguez, el actor más completo y el mejor del mundo es Pedro Infante. En nuestro país, en 1958, durante la premiación de los Arieles, Tizoc fue galardonado como la mejor película. En 1956, Pedro realizaba lo que fuera la última gira por la ciudad de Monterrey. Aparecería en el canal 3 de esta ciudad en el programa de Jesús Hernández Don Chucho, acompañado de Verónica Loyo y del ídolo boxeador Raúl el Ratón Macías. En agosto de ese año firmó su última película, Escuela de Rateros, una comedia de equivocaciones donde interpreta dos personajes. El primero tiene que encarnar al segundo y quizás haya sido asesinado para así descubrir que había una banda de ladrones. Bueno, en esta cinta compartió estelares con la guapa actriz Rosita Arenas, Yolanda Varela y un gran actor español llamado Eduardo Fajardo. Al terminar el rodaje se dirigió a la ciudad de Mérida. En estas ocasiones acostumbraba a decir, voy a Mérida a comer. Ese año grababa Mía, El Mundo, Prohibido, Flor del Espino, Tu Enamorado, Que Seas Feliz, 200 horas de vuelo, entre otras. El 1 de diciembre de ese año acude por última vez a los estudios Peerless y graba 4 canciones: La Cama de Piedra, Pa' que sientas lo que siento, Corazón apasionado y Ni el dinero ni nada. Según el orden de las grabaciones, Pa' que sientas lo que siento fue su último contacto con un micrófono de grabación. De esta manera, culminó una impresionante carrera de éxitos en los cuales grabó 333 canciones con Peerless, 2 con la RC. Su producción discográfica completa abarca aproximadamente 430 temas, debido a que algunas canciones, más de 90, fueron grabadas para películas y más de una hora se incluyen en otros discos. Años después de su muerte, en 1963, se realizaron 2 películas biográficas: La vida de Pedro Infante, de Miguel Zacarías, con el libreto basado en un ensayo de María Luisa León, en la que su presentación como actor fue José Infante Cruz, en el papel de Pedro. Y la otra, con el mismo contenido, realizó un documental que se llamaba Así era Pedro Infante, de Ismael Rodríguez. Y en 1982, Claudio Isaac presentó su película El día que murió Pedro Infante, con Humberto Zurita como actor principal. Y este tiempo lo aprovechaba para planear algunas grabaciones y otros compromisos, y empezaba a estudiar los libretos de cintas que le estaban interesando, como La Tijera de Oro, La Perla de la Virgen y Las Islas también son nuestras, bajo la dirección de Benito Alarraqui, e inicia la lectura de un interesante proyecto que se llama El Museo de Cera, de Ismael Rodríguez. A fines de marzo del 57, regresa a la Ciudad de México para saludar a doña Cuca, su madre. Reunión con algunos productores de Hollywood también para rodar la cinta con John Croft, que a finales de ese año y a principios del 58 revisaría la forma de poderse llevar a cabo este proyecto, avanzando sus planes para firmar en Europa después, en el 59 y 60. Por otro lado, su casa en Coajimalpa, que se encontraba sin muebles, y los procesos legales en los que se encontraba implicado, pero finalmente recurre a una vieja amiga, a Silvia Pinal, para que ésta le ayude a decorar y remodelar la mansión con el fin de convertirla en un lugar más moderno y confortable. El 28 de marzo vuelve a Mérida, ahora acompañado por sus hijos Pedro y Lupita Infante Torrentera y por su hermano José. Fue toda una semana de vacaciones. Pasearlos en su precioso Mercedes deportivo del año anterior. Y así también en julio del 56 había adquirido un auto Tame, una joya de la ingeniería alemana, por el cual pagó una cantidad de 85,000 pesos de la época, de aquellos legendarios pesos duros. Al mes siguiente, en agosto, adquirió otro Mercedes deportivo que tenía alas de gaviota. 5 de abril, sus hijos regresaron a la Ciudad de México, acompañados por su asistente, y por su parte Pedro y Pepe lo hicieron al día siguiente en un vuelo comercial que salía el lunes 8 de abril, exactamente a una semana de su tragedia.
Pedro regresaría a Mérida en un vuelo de TAMSA para ultimar detalles sobre la posible compra de unos terrenos en Tulum. El conflicto legal con María Luisa llegaba a su fin. El 9 de abril los periódicos capitalinos publicaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había negado el amparo de la Justicia Federal a Irma Dorantes. Al día siguiente aparecieron nuevas notas que exponían la nulidad del matrimonio y las consecuencias legales para los demandados. Ante esta resolución y las constantes llamadas tanto de sus abogados como los protagonistas, Pedro decide regresar a la Ciudad de México a tratar de poner fin a los conflictos e intentar aclarar los continuos comentarios de la prensa, algunos atinados, otros quizás amarillistas y hechos con dolo, y esta situación ya era incómoda para todos los involucrados, pues los medios insistían en mantener vivo el tema y esperaban ansiosos una entrevista con Pedro. Así que Willow Rosell nos ha comentado que el sábado 13 de abril entrenaron fuertemente en el gimnasio y notó a Pedro preocupado y muy tenso. Al día siguiente salieron en la avioneta junto al mecánico Marciano Bautista Escarra hacia Isla Mujeres y Tulum, viaje al que regresaron por la noche. A las 7 de la mañana, el 15 de abril, Pedro se levantó muy temprano, desayunó lo que le había preparado su doméstica, que era la señora Trinidad Romero. El último detalle para trasladarse al aeropuerto de la ciudad de Mérida y realizar lo que fue su último viaje en motocicleta al dirigirse hacia el aeropuerto en la famosa Harley Davidson. Eran aproximadamente las 7:30 de la mañana. El día del vuelo ya estaba planeado. Instruye al piloto Edgardo Alatorre, convocado para ese viaje. Pedro había decidido ser el copiloto y conducir la nave junto al capitán Víctor Manuel Vidal. Los acompañantes era el mecánico Marciano Bautista y este cambió los planes providencialmente para Edgardo. Es decir, esto le salvó la vida a Edgardo Alatorre. Ese mismo día, Pedro se había comprometido a estar en la Ciudad de México. Incluso la noche anterior había hablado con su hermano Pepe para que lo esperara en el hangar de TAMSA, aproximadamente a las 10 de la mañana, junto con su escolta, el Indio Sandoval y López Suazua. Una vez verificados los instrumentos, se escucharon por la radio las instrucciones de la rutina para iniciar el despegue, siendo la señorita Carmen Leona, operadora de TAMSA, la última persona que escuchó la voz de Pedro Infante. Así aparentemente sin ningún problema, el tetramotor tomó la pista y despegó a las 7:40 de la mañana. De acuerdo con los testigos del accidente, quizá 2 minutos después, se notó que la aeronave no alcanzaba ni la altura que necesitaba con la velocidad óptima. Hicieron todos los intentos posibles para corregir la falla. Incluso durante este pequeño trayecto tiraron algo de carga, cajas pesadas y rollos de tela que fueron lanzados al vacío con la finalidad de aligerar el peso del avión, asumiendo el riesgo de lastimar a alguien, pues esta maniobra se realizó sobre pleno centro de Mérida. Momentos después, el aparato se desplomó, cayendo en la esquina que formaba la calle 54 y 87, al sur de la ciudad. Los depósitos de combustible del avión estaban llenos, por lo que impactarse en la tierra estallaron, creando un incendio impresionante. El fuego abarcó varias casas y resultaron lesionados decenas de personas. Según nos han comentado, don Rubén Canto Sosa, propietario de una de las casas donde cayó el avión y testigo del accidente, en el lugar parecieron, además de la tripulación, la señorita Ruth Rosell Chan, de 19 años, y el niño Baltasar Martín Cruz, ayudante de una carpintería que se encontraba a unos metros del accidente. Entre los cuerpos también se encontraban los restos de 3 mascotas que Pedro llevaba a la Ciudad de México. Las toneladas de pescado, combustible y los restos humanos calcinados provocaban un olor insoportable. Trasladan a México el cadáver de Infante. Consternación por su muerte. El famoso actor y cantante fallece esta mañana a las 8 horas en un accidente de aviación ocurrido en la ciudad de Mérida. La Dirección Aeronáutica Civil, dependiendo de la SCOP, informaba oficialmente hoy a las 7:45 horas que el avión Consolidated Phuket B4J, matrícula XAKUN, despegó por la pista número 10, que tiene dirección poniente-oriente hacia el Aeropuerto Internacional de Mérida, Yucatán, propiedad de Transportes Aéreos Mexicanos, TAMSA,
efectuado en el vuelo 904 con carácter extraordinario directo de Mérida, Yucatán a la Ciudad de México. Tripulaban el aparato el capitán piloto aviador Víctor Manuel Vidal Lorca y como primer oficial y copiloto el piloto aviador Pedro Infante Cruz y como mecánico Marciano Bautista Escárraga. El avión sufrió accidente poco después de haber despegado, cayendo a tierra a una distancia relativamente corta de la cabecera de la pista, en un lugar que está situado en el cruzamiento entre la calle 58 y 87 de la ciudad de Mérida, Yucatán. Los tanques de combustible explotaron y el fuego se extendió rápidamente. Todos los tripulantes fallecieron. El inspector de la Dirección de Aeronáutica Civil, Luis Soto Ruiz, inició las investigaciones para determinar la causa del accidente. Al terminar cada una de estas licencias, Infante reanudaba sus actividades de piloto. Era titular de la licencia de transporte pública número CCP 447P-P. La había renovado el 2 de abril. En esa fecha se computaban 2.900 horas de vuelo. Las identificaciones de los cadáveres fue muy complicada y extremadamente dolorosa para los deudos. En este caso de Pedro, lo que se acuerda a las partes médicas, en este caso el doctor Benjamín Góngora, quien en esa época era además presidente municipal de Mérida y amigo personal del ídolo, y él cuenta que presenció el cráneo totalmente destruido, 3 fracturas en la columna vertebral, así como en el hueso ilíaco y la pelvis, varias fracturas más en ambos fémures y peronés. El parte médico refería que la causa de la muerte de Pedro había sido una atracción total. Debido a esto, el cuerpo perdió sus dimensiones reales. En efecto, como consecuencia de las graves quemaduras, tanto su peso como su estatura se redujeron en una forma impresionante. Esta última era de 1.75 metros que se redujo a 80 centímetros y su peso, que era de 77 kilogramos, terminó siendo de 35 kilogramos. Era un verdadero cuadro dantesco. Por haberse encontrado una esclava con su nombre grabado, así como su famosa placa de Vitalium en la cabeza, elementos que corroboraron de modo inobjetable su identidad. Ángel fue quien tuvo la triste encomienda de darle la nota a Doña Cook. Cuando llegaron los oficiales, se hicieron un reconocimiento del siniestro, observaron que se le había desprendido un brazo y estaba a punto de desprenderse una pierna, aunque se alcanzó a distinguir una pequeña parte de su rostro. El trabajo del doctor Góngora, así como de la funeraria Pérez Rodríguez, para reconstruir y preparar su cuerpo fue magnífico. A las 18 horas ya lo estábamos velando en su casa en la calle de Itzáez, con el ataúd abierto para que el pueblo de Mérida se despidiera de mi hermano. En la Ciudad de México, a las 11:15 de la mañana, el locutor Manuel Bernal, uno de los pilares de XCW, dio la trágica noticia a través de los micrófonos, donde decía que había muerto Pedro Infante. Una vez confirmado el suceso, directivos de la ANDA y otros compañeros, entre los que se encontraba Rodolfo Landa, Jaime Fernández, Ángel Infante, Irma Dorantes, José Ángel Espinosa, Ferrusquilla, hicieron el penoso viaje a Yucatán. La noche del 15 de abril, Pedro Infante era velado en el domicilio Itzáez por el público yucateco. Las causas del siniestro todavía se desconocen y se ha sostenido que volaba con exceso de carga. Sin embargo, el peritaje concluyó que traía 6.5 toneladas de peso y que el avión tenía capacidad para 12. Lo más apegado a la realidad indica que las causas del accidente fue una falla mecánica en uno de los motores. El mismo 15 de abril, el periódico Últimas Noticias de Excelsior destacaban que se paró el motor y que el avión se vino abajo. Las dos esposas de Pedro Infante se disputaban el derecho de sus restos. Un día después, el 16 de abril, a las 6:30 de la mañana, despegaba un DC-3 matrícula X4HEY de Tamsa con los restos de Pedro Infante, acompañado por su hermano Ángel y varios periódicos. Fue tan impactante la noticia que tanto en México como en otros países hubieron suicidios por su fallecimiento, particularmente en México, Perú, Venezuela y Colombia.
Al salir del aeropuerto, los restos de Pedro Infante fueron trasladados a la funeraria, donde se hicieron un cambio de ataúd, mismo que fue sellado más tarde, y lo trasladaron al Teatro Jorge Negrete para ser velado. A partir de las 13 horas, este recinto se convirtió en un centro donde cobró forma el dolor generalizado. Era un desfile interminable que incluyó a todas las familias, sus compañeros artistas desde los más modestos hasta las más grandes estrellas del cine nacional, políticos, gente de los medios, sus fieles amigos, motociclistas y todo tipo de deportistas, universitarios y gente anónima asistieron a despedirse de Pedro. Doña Refugio, su madre, terriblemente abatida, acompañada siempre por sus hijas e hijos. Sí, mamacita, está quemado. Tu hijo está quemado y tú eres fuerte. Tú has querido siempre que te digamos la verdad. Tú no quieres que tus hijos te mientan. Pedro no hubiera querido que lloraras. Y la madre hundió la cabeza en el pecho y de sus ojos escaparon 2 torrentes de lágrimas de fuego, pero no dijo nada. La primera guardia la montaron Mario Moreno Cantinflas, José Elías Moreno, Miguel Manzano, Arturo Soto Rangel, Ángel Infante y José Infante. La segunda, Andrés y Fernando Soler, Jorge Martínez de Hoyos y el comediante de Policía y Tránsito Ramón Ruiz. El miércoles 17, Pedro Infante fue trasladado hacia su última morada. En el panteón, su hermano Ángel y Pepe y Mario Moreno Cantinflas e Ismael Rodríguez fueron quienes llevaron el ataúd hasta su tumba, la misma donde hace 2 años habían depositado a su padre don Delfino, y a escasos metros de Blanca Estela Pavón y Jorge Negrete. Nuevamente se estaba reuniendo con los entrañables amigos, las ahora leyendas de nuestro cine nacional. Al filo del mediodía, Pedro Infante era sepultado con música de mariachis. Así, el cine perdía un gran actor. Miles de personas lloraron ayer en un silencio frenético en sus aparatos de televisión. Era el viaje definitivo de Pedro Infante. Este fue el último aspecto del entierro del galán, que fuera dado a conocer al país a través de la emisora XEQ y su retransmisión en todo el país. Desafortunadamente, la muerte de Pedro Infante también puso fin a una hermosa época de prosperidad para la industria fílmica. Fue la época de oro del cine nacional en la que una importante generación de cineastas, productores, directores y notables actores de los años 40 y 50 dieron un gran prestigio a esta industria. En el cine mexicano, en cambio, la renovación y la cultura de la originalidad se estancaron e incluso se perdieron. Nuestro cine fue ampliamente rebasado. En 1957 dejaron de funcionar los estudios Tepeyac, los Clasa y en 1958 los Azteca. Solo quedaría para la producción fílmica los de Churubusco y los de San Angelín. Hubo un subdesarrollo dentro del subdesarrollo. En fin, pasarán 100 años y Pedro Infante, mexicano hasta las cachas, el hijo del pueblo, será para muchos el muchacho alegre que muy despacio nos recordará cuando le decíamos el mil amores y como viejos amigos nos hará reír con la carta Eufemia. Y aquí, quizás abajo de la luna de octubre, nos preguntemos extraños, ¿qué te ha dado esa mujer? A veces tan orgullosa y bonita, sin duda nos dará 3 consejos, entre los cuales uno será llevar serenata para cantarle amorcito corazón. A lo mejor se nos quita el mal correspondido y cuando ella salga a la ventana nos dará un suave codazo como diciendo, mira nada más. Ya para despedirse dirá, que me toquen las golondrinas, pero como advertencia, después un café con piquete, de que a pesar de que la distancia siempre estará entre nosotros, pero para que finalmente nos echemos un copetín. Hasta siempre, Pedro Infante. Así decía el pueblo de México. Pero ¿cuáles fueron los escándalos alrededor del histrión? La fama que el actor y el cantante mexicano Pedro Infante generó durante sus 19 años de trayectoria artística de 1938 a 1957 le trajo varios escándalos que marcaron su vida incluso después de su muerte. Su primer ruido personal lo hizo a los 17 años al convertirse en padre de Guadalupe Infante López, producto del romance que sostuvo con Guadalupe López, una joven sinaloense que era su vecina. Tras el fallecimiento de Pedro, nunca fue reconocido por los hermanos de él,
Tampoco peleó por la herencia y prefirió alejarse de los reflectores para llevar una vida de bajo perfil. El 30 de mayo de 1937, María Luisa León Rosas, su primera y a la postre única y legítima esposa, el noviazgo no fue bien visto por los padres de ella, pues argumentaba que él no pertenecía a su clase social. Debido a la oposición de su familia, ambos se trasladaron a la Ciudad de México y aunque ella lo apoyó en el inicio de su carrera como cantante, los días felices quedaron atrás cuando por medio de anónimos se enteró que él tenía otra mujer. Se trataba de Guadalupe Torrentera, bailarina del teatro Folisberger y que contaba con apenas 15 años de edad. Se enamoró de él, desconociendo que era casado, y de su relación amorosa nació Graciela Margarita en 1947, que murió antes de cumplir los 2 años, Pedro en 1950 y Guadalupe en 1951. Aunque Pedro Infante mantuvo romances con varias mujeres, los estudios de su vida y sus obras afirman que durante mucho tiempo María Luisa fue la única y más importante mujer de su vida. Y él pasaba largas depresiones cuando se separaba debido a las giras de trabajo del intérprete. El 10 de marzo de 1953, en Mérida, Yucatán, el llamado ídolo mexicano contrajo nupcias con la actriz Irma Dorante, pero sin haberse divorciado de María Luisa León, como lo comentamos en esta narrativa, por lo que los hechos se convirtieron en un escándalo nacional y en el medio artístico. La noticia fue de 8 columnas en los principales periódicos del país, pues la nulidad obligó a que Infante viajara de urgencia a Mérida para aclarar los hechos. En el tema de los hijos, después de muerto le aparecieron más de 40 hombres y mujeres asegurando que él era su padre, pues en vida solamente reconoció a 5 biológicos: Guadalupe Infante, Graciela Margarita, Pedro y Guadalupe Torrentera e Irma Infante. Dora Luisa fue la sobrina que adoptó. Otro de los escándalos se suscitó cuando en 1952 el productor Antonio Matuc, su manager, aseguró que el artista ganaba 3 veces más que Mario Moreno Cantinflas. Se decía que por cada presentación musical percibía unos 20,000 pesos y filmaba más historias que el famoso Mimo. Una de las grandes pasiones del intérprete de Amorcito Corazón fue la aviación. El primer percance sucedió cuando volaba en Guasave, Sinaloa, una avioneta monomotor Bellanca Cruzaire con matrícula XB/DIB. El avión que piloteaba se estrelló y debió ser atendido por una herida en el mentón. El segundo incidente fue más grave. Ocurrió el 22 de mayo de 1949 en Zitácuaro, Michoacán, cuando pilotaba la avioneta tipo Cessna T-50 proveniente de Acapulco e iba acompañado de Lupita Torrentera. Así Infante sufrió una severa lesión en la cabeza desde la parte media de la frente hasta la oreja izquierda e incluso perdió la audición en un oído. Fue intervenido quirúrgicamente a fin de colocarle una placa de platino en la frente y misma que sirvió para identificar su cadáver el día que perdió la vida. Su rostro cambió e incluso se tuvo que confeccionar un bisoñé para que siguiera trabajando, puesto que tenía pendiente varias películas. Fue en ese tiempo que quedó expuesta la doble vida amorosa del actor. Después de este accidente se convirtió en un hombre deportista, pues los médicos le habían diagnosticado diabetes, por lo que todos los días se le veía corriendo y remando en el bosque de Chapultepec. Poco después se ejercitaba en un gimnasio que instaló en su casa en Coajimalpa. Pedro muere el 15 de abril de 1957 en Mérida, Yucatán. Junto con él perdieron la vida otras 3 personas: el piloto Víctor Manuel Vidal Lorca, el mecánico Mariano Bautista y Ruth Rosell, quien tendía una ropa en el pasillo de su casa donde cayó la avioneta. También murieron 2 perros de raza mastín y un chango que regalaría a sus hijas y a Irma Dorante. Se constató además que la nave Consolidate B-24J Liberator con matrícula XA-CUN cargaba bultos con pescados y tela. La suerte del artista ya estaba echada, puesto que el 14 de abril intentó viajar en una línea comercial a la Ciudad de México, pero no encontró
encontró boleto. Se dijo incluso que un periodista de la revista española Mañana retrató sus manos y le vaticinó un fatal accidente. Los motivos de la tragedia no se pudieron esclarecer, y es que lo cierto es que la muerte se calculó en una fortuna aproximada de 10 millones de pesos, aunado a los bienes materiales que poseía. Y así poco después apareció un hombre de aspecto vagabundo que aseguró ser el verdadero Pedro Infante y que dijo que durante mucho tiempo estuvo escondido porque había sido brutalmente golpeado y amenazado de muerte. Con versiones similares se presentaron más Pedros Infante. Alguno dijo que inventó su muerte porque estaba cansado de la fama y buscaba paz. E incluso hubo una versión que aseguraba que el protagonista de Nosotros los Pobres había quedado desfigurado de la cara y sin alguna extremidad de su cuerpo, por lo que prefirió vivir en el anonimato para que nadie sintiera lástima por él. Un día después de la tragedia, infinidad de personas acudieron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir los restos del ídolo. Representantes de la Asociación Nacional de Actores, o sea la ANDA, liderados por su entonces secretario general Rodolfo Landa, trasladaron el ataúd del Teatro Jorge Negrete para rendirle un homenaje póstumo. Dentro de estas hipótesis y ola de rumores se dijo que Pedro tenía tratos también con el narcotráfico. César Augusto Infante explicó que su abuelo fingió su muerte por sus vínculos con cédulas delictivas. Las especulaciones crecieron cuando César Augusto Infante, nieto del sinaloense, confesó que supuestamente la estrella que brilló durante la época de oro del cine mexicano tuvo contacto con narcotraficantes y quienes le habían obligado a transportar armas, joyas y drogas en una avioneta que piloteaba con frecuencia. Según contó en la entrevista con Double G, el protagonista de Dos tipos de cuidado y de la escuela de vagabundos City Sock fue contactado por un grupo de personas que solían cumplir con todos sus caprichos, desde una motocicleta hasta un simulador de aviaciones y una avioneta, sin saber que eran narcotraficantes. Sí lo fue, pero no de esa manera en la que la gente piensa. O sea, fue consciente, pero cuando quiso salirse de este ambiente ya no pudo. Todos estos gestos que parecían corteses desconectaron a Pedro Infante, quien enfrentó diferentes situaciones. Un día Pedro, que era un hombre noble, dijo: porque nunca me van a decir que no, todo lo que quiero me dicen que sí. Entonces ese día les dijo: tengo la pasión de volar, y le regalaron un avión. Pero él no sabía volar, entonces imagínate cómo le iban a hacer para que él volara una avioneta, así que le regalaron un simulador, contó. Según el nieto de Infante, su abuelo estaba muy contento con todos los regalos, así que casi nunca cuestionaba sus orígenes. Sin embargo, en uno de sus viajes le entró la curiosidad por ver qué había al interior de la avioneta. Así habría descubierto que su fama fue aprovechada por una cédula delictiva para transportar mercancía ilícita. Descubre armas, joyas y narcotráfico, y con las personas que le daban la orden que lo tenía que llevar esos viajes, así él reveló y les dijo: ¿por qué no me hablan claro? ¿Por qué me mintieron? Pedro, te comentamos, te íbamos a patrocinar y tú te dedicabas a cantar y actuar, así dijo. Habría sido en ese momento cuando el intérprete de 100 años quiso romper su relación con las misteriosas personas, pero no pudo hacerlo y su única opción habría sido fingir su muerte para poder vivir en paz. Lo metieron al narco y lo metieron a cosas ilícitas, y lamentablemente cuando él descubrió todo eso y él quiso salirse de este ambiente y de este círculo, le dijeron: Pedro, aquí nada más hay dos salidas, la muerte o la cárcel. Y provocaron el complot y la conspiración en 1957. Así agregó César Augusto. Supuestamente el accidente aéreo en el que habría muerto fue un montaje. Según su nieto, el 15 de abril de 1957, su abuelo subió a una avioneta que minutos después se desplomó, pues antes de que despegara fue cambiado por otra persona con su misma complexión. Llegaron unos carros armados y le dicen: a partir de este momento tú ya no eres Pedro Infante. Llevaban una persona de su complexión y le dijeron: quítate la esclava, y a la malagueña se la quitaron y lo subieron a la avioneta, se añadió. Incluso César Augusto mencionó que su padre había perdido la vida porque revelaron que Pedro Infante estaba vivo. En una entrevista mi padre dijo: mi padre sigue vivo, y cuando fue a una presentación los mataron a los dos. Yo me quedé huérfano a los 10 años de edad.
Después de la muerte de Infante, el 15 de abril, se generaron numerosas teorías de conspiración. Estas teorías alegan la participación del gobierno mexicano, narcotraficantes y presidentes de México, o en algunas combinaciones de estas entidades, en la muerte o en el encubrimiento de Pedro Infante, aún seguía con vida. Estas teorías fueron alimentadas por el hecho de que el cuerpo de Infante fue quemado más allá del reconocimiento en el accidente aéreo, y por la aparición en la década de 1980 de un hombre llamado Antonio Pedro, que se presentaba y que tenía semejanza con Infante. Asimismo, el nieto de Infante, César Augusto Infante, ha dado varias entrevistas en donde ha afirmado que Antonio Pedro era en realidad Pedro Infante y que su identidad había sido ocultada por el gobierno de México. José Antonio Hurtado Borjón, que conocía a Antonio Pedro, fue el cantante mexicano y supuesta identidad falsa de Pedro Infante. Muchos medios de comunicación citan que fue a partir del año de 1983 cuando Antonio Pedro apareció en actuaciones. Su popularidad se disparó en la década de los 80 cuando la televisora mexicana TV Azteca emitió un reportaje donde entrevistó a Antonio y destacó su parecido extremo con Pedro Infante, preguntándole en numerosas ocasiones si él era Pedro Infante. Este no negaba ni desmentía si era él. Sin embargo, él siempre era cortante cuando se le preguntaba y repetía que no se le puede preguntar sobre el parecido de Pedro Infante por respeto. Según su nieto César Augusto, sus apariciones supuestamente se dieron en 1983 porque en realidad se trataba de que Pedro Infante, y justamente ese año que murió el presidente mexicano Miguel Ángel Valdés, es el que más odiaba a Pedro Infante. Además de que César y el rumor de que Pedro Infante seguía vivo habían desaparecido por órdenes de algún presidente o por parte del gobierno mexicano. En el mismo reportaje de TV Azteca se menciona la teoría conspirativa de que Pedro Infante ocultó su identidad al estar en una relación amorosa con una persona relacionada con un presidente mexicano. En 1990, el periódico estadounidense The Washington Post publicó una nota titulada The Curious Return of Infante, el curioso regreso de Infante, donde comparó los supuestos avistamientos de Elvis y después de su muerte con los avistamientos de Infante con Antonio Pedro, además de revelar la opinión pública donde gran parte estaban convencidos de que este caso estuviera vivo. ¿Estaba implicada la política mexicana en ello? En la misma nota se realiza una entrevista a la que fue esposa de Pedro Infante, Irma Dorante, la cual criticó duramente a Antonio y dijo: si lo encuentro a Antonio, lo golpearé. Hace 30 años que escucho esa historia y estoy harta de que la gente me llame, me detenga en la calle y me hable de él. Andaba arrastrándose en estas cenas, cuando si fuera Pedro Infante de verdad podría llenar estadios. Y si es él, ¿qué clase de hombre es él para no ver a su esposa y a sus hijos y a sus nietos? Así lo dijo Dorantes. Antonio Pedro murió el 22 de junio del año del 2013 en Delicias, Chihuahua, y fue enterrado en el cementerio municipal de Delicias tras su muerte. Muchas personas se aglomeraron y fueron a realizar un tributo a Infante en la tumba de Antonio. Después de su muerte, su nieto, César Augusto Infante, realizó varias entrevistas donde afirmó que Pedro Infante no murió en el accidente de aviación y que en realidad seguía vivo hasta el año del 2013, dando a entender que Antonio Pedro era la identidad falsa de Pedro Infante. Tras su muerte, un habitante de Delicias, Chihuahua, dijo que Antonio Pedro no era Pedro Infante y que tenía pruebas de ello, y que además no cantaba como él, y que conocía a Pedro Infante y Antonio Pedro y reconocía que no se parecían en absolutamente nada. En el año del 2019, Irma Dorantes criticó nuevamente a Antonio Pedro llamándolo vividor. Así que el nieto de Infante, César, dijo que supuestamente Pedro Infante y Antonio Pedro consideran que eran la misma persona y que murió de un paro cardíaco mientras que dormía en su casa. Pero también viene otro escándalo de Pedro Infante relacionado con Cristian Martel y Sara Montiel. Otras de sus declaraciones incluyeron, sin mencionar explícitamente, a Cristian Martel, quien, de acuerdo con él, sostuvo un romance a escondidas con Pedro. Augusto relató que el primer encuentro que ambos tuvieron fue en los 50 durante una reunión de personalidades distinguidas en donde se realizaba en un centro cultural llamado San Ángel.
Desde ese momento en adelante, ambos se veían escondidas. Augusto afirmó que Martel quedó embarazada de Infante, y aun cuando ella ya estaba comprometida con Miguel Alemán Velasco, el hijo de Miguel Alemán Valdés, presidente de México de 1946 a 1952. Con esto, no favorecía el matrimonio, ya que estaba pactado. Decidieron provocarle un aborto para que perdiera al niño que estaba esperando, y después del casamiento entre la Miss Universo y el hijo del presidente que fuera realizado, su nieto aseguró que en esta aventura, junto a otras que se comentó con otras actrices españolas como Sara Montiel, quien también se encontraba en una relación con un político, fue una de las razones por las cuales los mandatarios de aquella época crearon esta conspiración contra Pedro Infante, que resultaría en una muerte y en un accidente de aviación en el 15 de abril de 1957. Algo a lo que Augusto aseveró que nunca sucedió y que todo fue un montaje porque no murió, pero que sí lo mantuvieron en cautiverio por un tiempo y que le metían unas golpizas para que todo mundo creyera que estaba muerto. El supuesto primer intento de la revelación de la muerte de Pedro Infante era falsa se dio en 1985, cuando el padre de César Cruz Infante conoció a Antonio Pedro, y poco después en un programa de televisión mencionó: "Pueblo de México, mi padre Pedro Infante sigue vivo". Después de mencionarlo, se llevó a corte comercial y en el año de 1987 fue asesinado con otros miembros de la familia durante una presentación en Veracruz, supuestamente por haber mencionado que seguía vivo. Todos estos rumores también arrojan que Pedro se escondía en el rancho de Cantinflas. También los cientos de rumores alrededor de la vida privada y profesional del histrión, específicamente en sus relaciones con otras artistas de su talla, tales como pudieran ser Mario Moreno Cantinflas. Esta relación fue de amistad. Diversas personas han asegurado o suponen que él lo ayudó a esconderse en su hacienda de San Luis Potosí, nombrada como El Detalle. En este terreno, adquirido en el año de 1943 con una medida de 100 hectáreas, decidió iniciar un proyecto en donde se invirtió alrededor de $5 millones en este espacio, donde Mario Moreno decidió dedicarse al cultivo de cítricos y criar ganado. Aparentemente, tras el accidente aéreo que se reportó, se vio al actor por los pasillos de este lugar que perteneció al comediante de la época dorada del cine mexicano. El motivo de este rumor, que cobró mucha popularidad, se debe a que Francisco Gómez, presunto trabajador de esta hacienda, vio a Infante rondar por la zona e incluso aseguró que el bombero atómico le llevó comida en varias ocasiones al cantante de la música ranchera. El hombre había sido testigo de las ocasiones en las que el comediante le llevaba víveres a Pedro Infante para que éste pudiera sobrevivir del exilio. Lamentablemente, esta es una de las más leyendas urbanas que rondan en la imagen de este hombre, que fue todo un suceso de su época, y por esta razón no es posible confirmar o negar que Cantinflas ayudó a esconder Infante tras su muerte. Dicen desde hace más de 6 décadas que Pedro Infante no ha muerto. Lo dicen con razón y con justicia. Dicen que lo afirman con certeza de que anduvo o andaba cantando por diversos lugares de la ciudad del país. Era el panadero de antaño que cargaba en su cabeza una canasta de bolillos, el preso acusado injustamente, el enamorado con una voz cantadita como ñerito de los 50, el indito estereotipado, el hijo sumiso de su padre y abnegado de su madre, el padre que sufre por su hijo muerto, el rico haciéndola de que se va a pasar por pobre, el héroe boxeador, el nieto huérfano que muere por su abuelita, el hombre que camina por cualquier calle de la Ciudad de México. Puede ser una falsedad, y lo es o no, no lo sé, pero lo cierto es que nuestro Pedro Infante Cruz es el ídolo que nació en Mazatlán, Sinaloa, y que hace más de 100 años sigue tan vivo que se ha creado una industria en torno suyo. Hubo lágrimas e insultos, hubo heridos y golpeados, empellones y tumultos, un montón de desmayados en el duelo singular, mostrando con su paroxismo que el pueblo padece un mal que se llama infantilismo.
Y así vivo 100 años y 100 años pienso en ti. De 1917, año del nacimiento de Infante, y 1957, al fatídico día que murió, estuvieron marcados por claroscuros. En el 17 nació un nuevo país. Apenas el 5 de febrero anterior se había promulgado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contenía una serie de derechos sociales y se convirtió en una de las más avanzadas del mundo. Pero también un nuevo mundo nacía. 10 días antes, Lenin había iniciado un gran movimiento, la Revolución Rusa, que sería el sueño de mucha gente durante décadas en una utopía de un mundo mejor. En una contraposición, en 1957, cuando muere Pedro Infante, se mantuvo un innumerable de tragedias en nuestro país. El 16 de abril fallece Pedro Infante, lo que constituyó una gran tragedia después de que el 28 de julio un terremoto sacudió a la Ciudad de México, derrumbando uno de los íconos que era el ángel de la independencia. Y como si ello no bastara, el 6 de noviembre, Raúl el Ratón Macías cayó derrotado y perdió el campeonato mundial de peso gallo a manos del argelino Alphonse Aldimi, un hecho que constituyó una depresión nacional. Así Sinaloa, en el noreste mexicano, vio nacer a Pedro Infante, mientras que en Yucatán y en el sureste concluyó una vida que a la postre se convertiría en eterna. Del charro cantor al Catrín de la ciudad. Como héroe murió en plenitud, justo en una Semana Santa que hace medio siglo, a pocos meses de cumplir 40 años. Pero ¿qué es lo que transforma a un héroe en un mito o en una leyenda o en un todo? Pues una de estas estrellas es la lectura sobre el actor. El personaje que transmitía del campo a la ciudad, Pedro Infante, es un poco ese provinciano que representa en esa cinta también de Dolor se canta, donde un tímido profesor de provincia se transforma cada vez que mira un hada. Hay muchas razones para creerlo y estas son algunas de ellas. Las creencias de tener entre nosotros a un hombre cuyo trabajo primigenio sea la carpintería coincide con la antigua profesión de quien vino al mundo a salvarnos, según la fe, y que además que muere en Semana Santa. Este personaje, que puede ser bueno, malo, normal, como su triple personalidad de los tres huastecos, y el rico que es infeliz en contraposición del pobre al que le sobra la felicidad, como en nosotros los pobres, y el indígena Tizó que se enamora de una mujer con rostro virginal, como el Edipo desarrollado en Los Tres García. El padre que llora la muerte de su infante, una de las más grandes actuaciones del cine mexicano, por cierto. El hombre que besa a la mujer más hermosa y sensual de México, Silvia Pinal, Rosita Quintanilla, Rosita Arenas, Miroslava, en 14 años, es decir, 1942 y 1956, Pedro Infante realizaría 55 películas que marcaban un hito como ningún otro personaje en la cultura mexicana. Tal vez por eso, nada representa mejor un grito de grilla contemporánea expresada en un hashtag para leerlo con los ojos de hoy y decir hashtag todos somos Pedro Infante. Y al final, al aire lo que cayó del aire. Pedro Infante es una quimera, el ser que todos queremos ser. Si en su época se convirtió en un fenómeno, 60 años después de su muerte, sigue teniendo una presencia fundamental en la vida de los mexicanos. La mejor muestra es que la televisión continúa transmitiendo sus películas, muchas veces para competir con eventos de primera orden transmitidos por otro canal. Nosotros los pobres es una de las cintas que más veces se han transmitido en la historia de la televisión mundial. Sus equequias fueron una de las primeras transmisiones de televisión mexicana que se hicieron en vivo y en la calle. Telesistemas Mexicano colocó varias cámaras en sitios estratégicos del Teatro Jorge Negrete y en el Panteón Jardín, donde se registraron los pormenores del duelo popular dedicado a un actor que solo un par de veces había trabajado en este novedoso medio de comunicación. Las transmisiones dieron inicio a un edificio de la ANDA con la voz de tres destacados comentaristas: Gonzalo Castellot, Pedro Ferriz y Salvador Vázquez. Las cámaras
cámaras instaladas encima de una camioneta transmitieron en vivo y a control remoto por primera vez en la historia de México un acto de esta naturaleza. Captaron los gestos y la tristeza del pueblo que acudió a despedir a su ídolo. Miles de rostros con un rictus de dolor se confundieron con la grande estrella del cine vestida de luto y con gafas oscuras. Otro fenómeno ocurrido durante la transmisión del programa del Club del Hogar conducido por Daniel Pérez Alcaraz. No faltó quien por encender su aparato tardíamente. Pensarían que su televisor se había descompuesto al no escuchar ruido alguno. Pues es que en el curso del programa se guardó un minuto de silencio en memoria de Pedro Infante. El periódico Cine Mundial publicó en la edición del 18 de abril de 1957 una nota que reflejaba el nuevo fenómeno de comunicación masiva. Cuando comenzaron los controles remotos señalados, el éxodo del cadáver de Pedro por las calles y la salida de la capilla ardiente, las manifestaciones populares en torno del cortejo fúnebre, la televisión mexicana se había convertido en una especie de viacrucis. Era un viacrucis muy particular. Habían dos pueblos, el que estaba presente al cielo limpio bajo el sol de aquel día abrileño, y el que acompañaba los restos del sinaloense hacia su última morada, hacia el Panteón Jardín. El otro cortejo, un cortejo inmóvil, iluminado, inclasificable por el cortejo que seguía el acontecimiento tristísimo del entierro de aquel querido artista desde los propios hogares ante las pantallas electrónicas. Sobre el cuadro de cada receptor surgía la nota emocional de que todos aquellos y todas estas caravanas de muerte eran caravanas de dolor. Así que la muerte de Infante mostró un nuevo perfil dentro de la información a través de la televisión y así se sumaba este novedoso medio de comunicación al duelo nacional. Y al final, gitana tenías que ser. De todas las historias de Pedro, siempre recuerdo un largo capítulo de un libro inédito que se escribió donde se narra 60 notas sobre su muerte. Tal parece que vivía obsesionado por ella. A lo largo de las investigaciones de este programa, entresaqué historias como la de Gitana, que te lo dijo. En Saltillo, naciste en una carpintería y vas a morir en otra. El avión cayó en una carpintería en Mérida. También leyó un horóscopo que decía: Escorpión, tenga cuidado con el fuego, puede ocasionarle la muerte. El día que murió volaría por Mexicana de Aviación, pero ante el escándalo de su divorcio decidió regresar en vuelo privado. El vuelo de la fatalidad, mismo en el que por cierto sustituyó a otro piloto que le salvó al parecer la vida. También ese día su madre, doña Delfina, despertó angustiada y casi a la misma hora que caía el avión, ella se confesaba en la iglesia de San Cayetano en Lindavista. Los dos nacimientos de Pedrito. Junto al azul del mar del Océano Pacífico, doña Refugio Cruz pasó todo el día 17 esperando el alumbramiento, y fue hasta las 2:30 de la madrugada del 18 de noviembre cuando apareció el bebé que conmocionaría a México, en el puerto de Mazatlán, cerca del Paseo de Olas Altas. Pedro nació en la orilla del mar de un azul en el que solía mirar como el horizonte cuando se confundía el mar con el cielo, aquel espacio en la lontananza que disfrutaba como nadie. Y es que allá arriba nadie me reconoce, me siento libre y muy a gusto. Y es que tú no sabes, no te imaginas la sensación que se vive allá arriba. Todo es tan bonito, tan tranquilo y además me siento más cerca de Dios. En otro azul, montado en un avión marca Consolidated Bolt, con matrícula XACUN, cerca del cielo donde mora el Dios que le inculcaron y que veneró. Pedro Infante sufrió este accidente que lo condujo a la muerte cuando apenas tenía 39 años de edad, cuyas quequias provocaron la conmoción nacional y paradójicamente sería el punto de partida de otro nacimiento del ídolo que vive, como decían los periódicos populares, en el corazón de todos los mexicanos. Un siglo después, Pedro Infante ha creado una suerte de religión que bien podría ser llamado infantilismo y que nos hace soñar, creer y vivir en un personaje eterno que se llamaba Pedro Infante. Y yo aquí termino mi narrativa y mi investigación esperando que este programa haya sido de su particular agrado. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Y si te gustó mi contenido, regálame un like y suscríbete a mi canal. Y apriétale a la campanita para que YouTube te notifique. Nos vemos a la próxima. Chao.
sufrimiento eterno. Desde que tú te fuiste, perdí todo en la vida. La fe, las esperanzas, y se me abrió una herida. Te esperaría que vuelvas, y por favor recuerda que soy como un muñeco